Sin embargo, lo que hemos descubierto sobre nuestras propias emisiones resulta sorprendente. Son difíciles de percibir. La mayoría de las señales de televisión y radio que enviamos, al salir de la atmósfera terrestre, se confunden con el ruido de fondo en cuestión de pocos años luz. La ley del inverso del cuadrado no perdona. Al duplicar la distancia, la intensidad de la señal se reduce a una cuarta parte. Solamente nuestras emisiones más potentes resisten el trayecto hasta estrellas cercanas. Sistemas de radar planetario, como el transmisor de banda S de Arecibo o el conjunto de banda X de Goldstone, brillan con suficiente fuerza para ser localizados a través de espacios interestelares. Estos aparatos, concebidos para cartografiar asteroides y planetas, actúan inadvertidamente como faros cósmicos. Sus haces barren el universo cada vez que la Tierra gira, generando una huella característica que cualquier civilización que observe nuestra zona espacial reconocería al instante. La red de espacio profundo constituye el esfuerzo más avanzado de la humanidad para establecer una infraestructura de comunicación cósmica. 3 complejos de antenas gigantescas, ubicados en el desierto de Mojave en California, cerca de Madrid en España y en las afueras de Canberra en Australia, mantienen un vínculo ininterrumpido con nuestras sondas robóticas dispersas por el sistema solar. Estos platos, algunos de 70 metros de diámetro, podrían captar señales provenientes del límite del espacio conocido hacia un radiotelescopio alienígena. Nuestro espectro radioeléctrico parecería extraño, portadoras estrechas que surgen y se desvanecen según la rotación del planeta. Las emisiones organizadas de la radio FM y la televisión, cada canal en su frecuencia asignada. Pulsos intensos y breves de radar que recorren el cielo en patrones regulares. Todo ello concentrado en torno a un pequeño planeta azul que muestra una actividad inusual en las bandas de radio. La Unión Internacional de Telecomunicaciones resguarda ciertas frecuencias para la radioastronomía, consciente de que algunas franjas deben permanecer libres para que podamos captar el universo. Zonas de silencio radioeléctrico alrededor de observatorios principales limitan las transmisiones terrestres que podrían alterar los receptores sensibles. La Zona Nacional de Silencio Radio, en Virginia Occidental, abarca 13,4 millas cuadradas, formando un remanso de quietud electromagnética en torno al observatorio de Green Bank. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior coordina las políticas espaciales internacionales, aunque nunca han gestionado correspondencia entrante. Su competencia abarca el uso pacífico del espacio exterior, pero los marcos legales presuponen actores humanos sujetos a sistemas jurídicos terrestres. Nadie ha analizado en serio cómo el derecho internacional podría aplicarse a visitantes de otros sistemas estelares. Esto nos lleva a una tensión esencial en la comunidad SETI. El SETI tradicional se centra en la escucha, en la recepción pasiva. Breakthrough Listen maneja petabytes de datos de radiotelescopios globales en busca de patrones anómalos. El Instituto SETI gestiona el Allen Telescope Array en el norte de California, con 42 platos colaborando para escrutar las estrellas en pos de señales artificiales. Pero existe otro grupo, el SETI activo, a veces denominado METI, por mensajería a inteligencia extraterrestre. Estos expertos abogan por enviar mensajes intencionales y potentes al espacio. Sostienen que si todos se limitan a oír, nadie detectará nada jamás. La galaxia podría estar repleta de civilizaciones, todas expectantes en silencio a que otro dé el primer paso. Sus iniciativas plantean interrogantes inquietantes. Las regulaciones de control de exportaciones clasifican los emisores de alta potencia como posibles armas. Sistemas de radio aptos para comunicación interestelar podrían usarse teóricamente con fines militares. Y surge un dilema filosófico más profundo. ¿Quién nos autorizó a hablar en nombre de la Tierra? ¿Deben decisiones tan cruciales recaer en grupos reducidos de científicos e ingenieros? La sucesión de falsas alarmas mantiene a todos en guardia. En 1967, Jocelyn Bell Burnell halló una señal de radio extremadamente regular proveniente del espacio. Un pulso cada 1337 segundos, tan preciso como un reloj atómico. El equipo de Cambridge barajó por un momento la hipótesis de inteligencia alienígena. Incluso la bautizaron LGM-1, por Little Green Men 1. Los descubridores se preguntaron si estaban ante prueba de una civilización galáctica. Resultó ser el primer púlsar conocido, una estrella de neutrones giratoria cuyo haz radial pasa por la Tierra como el de un faro. Esa exactitud no provenía de inteligencia artificial,
era la física en acción, en condiciones extremas que someten la materia a sus confines. Las estrellas de neutrones concentran más masa que el Sol en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. Sus campos magnéticos superan en billones de veces al de la Tierra. Cuando giran velozmente, generan balizas cósmicas de regularidad asombrosa. Luego está la célebre señal WOW, captada por el Observatorio de Radio Big Ear en 1977. Durante 72 segundos, el telescopio registró una transmisión de banda estrecha e intensísima cerca de la señal de hidrógeno. Fue tan impactante que el astrónomo Jerry Ehman apuntó un wow en los márgenes del listado del ordenador. La emisión presentaba rasgos que los expertos en SETI habían anticipado durante años para señales artificiales: un ancho de banda reducido, una potencia elevada y una frecuencia sintonizada con la línea de emisión natural del hidrógeno. A pesar de esfuerzos posteriores que duran décadas, jamás hemos vuelto a captarla. Las hipótesis no faltan. Podría tratarse de una transmisión única de una civilización extraterrestre, el rebote de una señal terrestre en restos espaciales o un fenómeno natural aún por descubrir. Esta señal sigue siendo uno de los enigmas más grandes de SETI y al mismo tiempo una advertencia sobre las dificultades para separar señales hechas por inteligencia de la interferencia cósmica. Estas vivencias nos han dejado enseñanzas clave. Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas igual de excepcionales. Cualquier señal prometedora debe repetirse, ser observada por varios telescopios y confirmarse como de origen no terrestre. La disciplina ha establecido procedimientos estrictos para la validación y el anuncio, con el fin de evitar alarmas falsas que provoquen pánico mundial o dañen la reputación de la ciencia. La escala Rio, parecida a la escala Richter para los temblores, ofrece un método para medir la relevancia de posibles hallazgos SETI. Las puntuaciones van de 0 a 10, evaluando tanto el grado de artificialidad aparente de la señal como su posible efecto en la sociedad humana. La mayoría de los candidatos puntúan entre 1 y 3, curiosos, pero no concluyentes. Un mensaje confirmado de una civilización alienígena avanzada lograría un 8 o 9, lo que la convertiría en uno de los avances más trascendentales de la historia humana. La cultura popular también ha moldeado nuestras ideas. Desde la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938 hasta películas actuales como Contacto y La Llegada. Hemos ensayado escenarios de primer contacto durante generaciones. Tales relatos afectan nuestra visión de la búsqueda, generando expectativas y temores que quizás no se ajusten a la realidad. La ciencia ficción suele mostrar el contacto alienígena como algo espectacular e instantáneo. Naves colosales surcando los cielos terrestres o señales potentes que alteran la sociedad humana de golpe. Sin embargo, el SETI auténtico se centra en opciones más discretas. Señales débiles de sociedades lejanas, rastros arqueológicos de visitas antiguas o restos tecnológicos flotando en el espacio interestelar. Pero ahí está el kit de gritar en la oscuridad. Con el tiempo, uno se pregunta si alguien presta oído. Llevamos más de un siglo emitiendo. Nuestra burbuja radial se sigue agrandando, transportando los ecos de la civilización humana hacia estrellas cercanas. Cada año, nuestra huella electromagnética llega a sistemas solares inéditos, revelando nuestra existencia a posibles espectadores. Si hay alguien ahí fuera que nos haya estado siguiendo, si captaron nuestras primeras emisiones de televisión, nuestros impulsos de radar o nuestros mensajes intencionales, habrían tenido décadas para idear una réplica. La física es simple. Las señales viajan a la velocidad de la luz. Por tanto, respuestas de estrellas próximas llegarían en unas décadas tras nuestras emisiones iniciales. Lo que quita el sueño a los científicos de SETI no es si existe vida inteligente en el cosmos. Los cálculos probabilísticos indican que la galaxia debería estar repleta de civilizaciones. La duda es más básica y, de algún modo, más inquietante. ¿Y si al fin alguien responde? Parte 2. La noche del primer mensaje y el nacimiento del Triple Atlas. 1 de julio de 2025. El telescopio Atlas en Río Hurtado, Chile, realizaba su labor habitual: barrer el cielo austral en busca de objetos que se desplacen con excesiva rapidez o brillen de forma inusual. El sistema de alerta temprana de impactos terrestres de asteroides maneja 4 observatorios robóticos, con sus cámaras disparando fotos a lo largo de la noche para armar un registro de cada pedrusco que pueda poner en riesgo la Tierra. Atlas encarna lo más puntero en vigilancia automática del firmamento.
Cada estación toma instantáneas cada 30 segundos, abarcando vastas porciones del cielo en cada toma. Algoritmos avanzados cotejan las imágenes seguidas, marcando elementos que se mueven frente al fondo estelar o exhiben variaciones de luminosidad atípicas. El propósito del sistema es identificar asteroides peligrosos con semanas o meses de antelación al choque, permitiendo a la humanidad reaccionar ante amenazas del espacio. A las 3:42 UTC, el proceso automático de detección de Atlas IV alertó sobre algo extraño en la constelación de microscopio. Un punto luminoso que se desplazaba ante el telón de estrellas a casi 3 segundos de arco por hora. Rápido, más veloz de lo que cualquier asteroide debería ir a esa distancia. El objeto ya había traspasado la órbita de Júpiter y se aproximaba al sistema solar interior. Los algoritmos de detección arrancaron de inmediato con los cálculos de parámetros orbitales preliminares. La posición y velocidad del objeto apuntaban a una ruta distinta a todo lo registrado en los catálogos de asteroides. Las primeras aproximaciones revelaban una excentricidad superior a 1, el indicio matemático de una órbita no ligada. Esto no era escombros atrapados gravitacionalmente del cinturón de asteroides, era algo procedente del espacio interestelar. En apenas 6 horas, la verificación llegó desde Pan Stars en Hawái y en la instalación de objetos transitorios Zwicky en California detectó el suceso. El cuerpo era auténtico, se desplazaba a gran velocidad y su ruta resultaba incompatible con cualquier elemento natural del sistema solar. 3 sistemas de observatorios independientes habían registrado el mismo desplazamiento anómalo, descartando así fallos instrumentales o impactos de rayos cósmicos en los sensores. El Centro de Planetas Menores en Cambridge, Massachusetts, actúa como el núcleo global para el registro de asteroides y cometas. Sus ordenadores determinaron los parámetros orbitales del objeto y obtuvieron una conclusión inquietante. Excentricidad de 1,47, lo que implica una velocidad hiperbólica excedente de unos 15 km/h. No se hallaba atado a nuestro Sol. Se trataba de un visitante interestelar que seguía una trayectoria hiperbólica, pasando por nuestro sistema solar antes de regresar al resto de la galaxia. El hallazgo provocó observaciones de seguimiento urgentes desde los principales observatorios del mundo. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur en Chile inició el seguimiento con sus 48 espejos de 8,2 metros operando de forma coordinada. El Observatorio Keck en Hawái se unió al esfuerzo empleando óptica adaptativa para obtener imágenes limitadas por la difracción. El telescopio espacial Hubble obtuvo una programación de emergencia para examinar este escaso visitante interestelar. La designación llegó con rapidez. 3I Atlas. El 3I indicaba que era el tercer objeto interestelar confirmado, tras 1I Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. El sufijo Atlas rendía homenaje al observatorio descubridor, siguiendo la costumbre de reconocer al primer detector de objetos astronómicos relevantes. Sin embargo, 3I Atlas se distinguía de sus antecesores. Era más grande, más brillante y se movía de un modo que no encajaba del todo con la física convencional. Oumuamua había sido una roca alargada y giratoria, del tamaño aproximado de una manzana de una ciudad. Su curva de luz desvelaba una geometría extrema, con una longitud al menos 5 veces mayor que su anchura, quizás mucho más. El objeto reflejaba la luz solar de forma peculiar, exhibiendo características distintas a las de cualquier asteroide o cometa conocido. Lo más desconcertante era que presentaba indicios de aceleración no gravitacional, impulsos mínimos que no se explicaban solo por la gravedad solar. El equipo de Marco Micheli en la Agencia Espacial Europea analizó con detalle la trayectoria de Oumuamua utilizando datos del telescopio espacial Hubble y de observatorios terrestres. Su artículo en Nature de 2018 registró desviaciones sistemáticas respecto al movimiento puramente gravitatorio. Las aceleraciones eran reducidas, pero con significancia estadística. Alrededor de 5-10-6 ms2, aproximadamente 10. O 0,0 veces inferior a la gravedad en la superficie terrestre, pero indudablemente reales. Algunos expertos propusieron desgasificación similar a la de un cometa, pero sin cola visible. Tales aceleraciones podrían provenir de hielo sublimándose que generara efectos de microcohete al calentarse el objeto cerca del Sol. Otros plantearon hipótesis más especulativas. Un fragmento de una vela solar alienígena impulsada por presión de radiación estelar o restos de un cometa desintegrado con una composición inusual.
Por su parte, Dawes y Borisov se comportó de manera más convencional. Un cometa genuino procedente del espacio interestelar, con una coma difusa y una cola nítida observable desde telescopios terrestres. Siguió las leyes de la física al pie de la letra, tranquilizando a los astrónomos en el sentido de que la mayoría de los objetos interestelares serían naturales, aunque infrecuentes. La composición de Borisov se asemejaba estrechamente a la de los cometas del sistema solar. Agua helada, monóxido de carbono y compuestos orgánicos que sublimaban al aproximarse al Sol. 3C Atlas se situaba en un punto intermedio entre estos dos polos, lo que lo convertía en un enigma científico cautivador y potencialmente alarmante. Las primeras mediciones fotométricas mostraron una curva de luz sin precedentes en los catálogos. La mayoría de los asteroides giran de forma caótica, con su brillo fluctuando según las caras que interceptan la luz solar. Este tumbado caótico surge de colisiones pasadas que imprimen giros complejos a los cuerpos. Pero 3C Atlas exhibía una modulación cuasi periódica, variaciones regulares que sugerían un giro controlado, casi mecánico. La curva de luz principal oscilaba con un periodo de unos 7,3 horas. No obstante, dentro de ese ciclo se insertaban oscilaciones secundarias que apuntaban a una geometría compleja o rasgos superficiales. La sección transversal de radar fue menor de lo previsto para un objeto con su brillo óptico, lo que sugería una composición o geometría anómala que dispersaba las ondas de radio de formas impredecibles. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su mirada infrarroja hacia 3I, los datos se volvieron aún más enigmáticos. La sensibilidad sin precedentes de JWST desveló propiedades térmicas que escapaban a explicaciones sencillas. La firma térmica del objeto apuntaba a un bajo albedo. Absorbía la mayor parte de la luz solar que lo impactaba, como cabría esperar en una superficie oscura, posiblemente rica en material orgánico. Sin embargo, dentro de ese resplandor térmico se ocultaban picos especulares de alta intensidad, haces estrechos de radiación infrarroja reflejada, que surgían y desaparecían conforme el objeto giraba. El patrón concordaba con estructuras de película delgada o recubrimientos diseñados que reflejaban la luz en longitudes de onda específicas, mientras absorbían otras. Los materiales naturales rara vez exhiben tales propiedades ópticas selectivas. Observatorios terrestres en Chile sincronizaron sus observaciones, aprovechando la geometría de visión óptima del hemisferio sur. El objeto seguiría visible hasta diciembre de 2025, ofreciendo a los astrónomos una ventana invaluable para examinar el tercer visitante interestelar de la humanidad. El Atacama Large Millimeter Array se unió a la iniciativa, buscando emisiones moleculares que pudieran desentrañar la composición y estructura interna del objeto. El hallazgo despertó un enorme interés científico, aunque se gestionó con cautela la comunicación pública. Las agencias espaciales habían aprendido de la experiencia con Oumuamua, cuando teorías especulativas sobre tecnología alienígena coparon los titulares antes de que se completara un análisis científico riguroso. Las consecuencias, de ser ciertas, alterarían todos los supuestos sobre nuestro rol en el cosmos. No estábamos solos. Alguien prestaba atención, y habían surcado la galaxia para hacernos saber que habían detectado nuestra voz entre las estrellas. Pero antes, debíamos aclarar si nos enfrentábamos a un suceso natural extraordinario o a algo radicalmente distinto. Algo que había atravesado el vacío interestelar con el propósito expreso de localizarnos, portando un mensaje que apenas empezábamos a descifrar. Parte 3. Una oleada de visitantes, no un suceso aislado. 3. Ojo Atlas no venía solo. 3 semanas tras el primer avistamiento, los sondeos automáticos del cielo empezaron a marcar objetos de movimiento rápido en trayectorias hiperbólicas. El patrón de detección indicaba algo sin precedentes en la astronomía. Varios visitantes interestelares llegando en un lapso de meses. Su llegada se coordinaba de formas que ponían en jaque todas las nociones sobre eventos cósmicos aleatorios. El 4A surgió en los datos del Catalina Sky Survey el 22 de julio de 2025. El programa de investigación de asteroides cercanos lineales identificó el 5I 2 días después. Para agosto, astrónomos aficionados con telescopios caseros contribuían a un catálogo en expansión de visitantes interestelares. Sus hallazgos eran confirmados por observatorios profesionales con instrumentos que habían costado cientos de millones de dólares. No se trataba de escombros cósmicos dispersos por alguna catástrofe estelar lejana.
Los objetos compartían rasgos que resultaban cada vez más alarmantes con cada nueva identificación. En primer lugar, sus vectores de aproximación. El análisis estadístico de trayectorias de objetos interestelares debería revelar una distribución aleatoria, con llegadas desde todas las direcciones mientras vagan por el campo gravitatorio de la galaxia. Pero este conjunto exhibía una coordinación aproximada que rompía con las expectativas en magnitudes colosales. Cada uno emitía señales de radio en banda estrecha cerca de la línea del hidrógeno, aunque no eran iguales. Presentaban patrones de modulación distintos, desplazamientos de frecuencia variados y rasgos temporales diferentes. Las firmas de radio apuntaban a un sistema de comunicaciones distribuido, más que a emisiones fortuitas. 3i Atlas conservaba su tono portador constante a 1. 424 Hz. 4i emitía a 1. 420,6 Hz con una modulación sutil de amplitud. 5i enviaba ráfagas cortas en múltiples frecuencias del espectro de la banda de agua. 6i generaba señales intrincadas que parecían portar datos codificados en las variaciones de frecuencia y tiempo. La variedad de emisiones descartaba explicaciones sencillas derivadas de fenómenos naturales. Las interacciones con plasma o emisiones similares mostrarían rasgos parecidos en objetos con composiciones y trayectorias análogas. Pero estos visitantes transmitían como integrantes de una flota sincronizada, cada uno aportando a un esfuerzo comunicativo mayor. La doctora Elena Vázquez, en el Observatorio de Arecibo, planteó lo que se conoció como la hipótesis de escalonamiento. Los objetos no llegaban de forma aleatoria ni siquiera como escombros de un solo suceso catastrófico. Formaban una secuencia meticulosamente planeada para potenciar la visibilidad y la redundancia, al tiempo que se minimizaba el riesgo de que su mensaje pasara desapercibido o se rechazara. El enfoque escalonado tenía lógica desde el punto de vista ingenieril. Si se pretendía contactar con una civilización tecnológica recién detectada, el envío de varios emisarios garantizaría el éxito, aun si algunos se ignoraban o malinterpretaban. Las características dispares de cada objeto ofrecían tipos variados de pruebas sobre su origen artificial, complicando cada vez más la idea de atribuir el conjunto a fenómenos naturales. Las correlaciones temporales resultaban igualmente reveladoras. Al reconstruir las ventanas de lanzamiento necesarias para que cada objeto llegara en su momento observado, suponiendo viajes interestelares, con velocidades del 10 al 20 de la velocidad de la luz, se descubrieron vínculos con la historia de emisiones terrestres que resultaban demasiado exactos para ser mera casualidad. El 3IE Atlas, si se hubiera lanzado desde un sistema estelar a unos 50 años luz de distancia, habría partido hacia 1975, en la época álgida de los potentes emisores de televisión y las primeras campañas importantes de radar planetario. El cronograma del 4 se ajustaba al inicio de la era espacial y a la edificación de grandes instalaciones de radar militar. El 5 coincidía con el momento en que las comunicaciones satelitales comerciales empezaron a saturar el espectro terrestre con señales organizadas. Era como si alguien hubiera estado captando nuestra firma de radio en expansión y contestara de manera secuencial. Cada sonda enviada parecía una réplica a los capítulos sucesivos en la narrativa electromagnética de la humanidad. Los visitantes no solo confirmaban que nos habían detectado, mostraban un conocimiento pormenorizado de nuestra evolución tecnológica a lo largo de varias décadas. El Gran Milímetro-Submilímetro Array de Atacama en Chile puso en marcha una iniciativa unificada para seguir los objetos con precisión a escala métrica. La UBU-LBI, o interferometría de línea de base muy larga, integró datos de radiotelescopios de todo el mundo, formando un plato virtual del tamaño del planeta. La precisión en las posiciones era asombrosa, lo que permitió a los astrónomos identificar correcciones mínimas en el rumbo y ajustes de orientación que pasarían inadvertidos para observatorios individuales. Los hallazgos de la UBBI corroboraron que varios objetos realizaban modificaciones sutiles en su trayectoria, variaciones leves en velocidad y rumbo que no se explicaban solo por perturbaciones gravitatorias o la presión de la radiación. Esas rectificaciones de curso parecían intencionadas, adaptando las rutas de los objetos para mejorar la geometría de observación desde la Tierra o preservar la calidad de los enlaces de comunicación. Instalaciones de astronomía de alta energía se sumaron al esfuerzo de vigilancia integral. IceCube en la Antártida, concebido para captar neutrinos de fenómenos cósmicos, vigiló emisiones de partículas exóticas que podrían asociarse a sistemas de propulsión avanzados.
A raíz de chubascos aéreos, buscaron relaciones entre las posiciones de los objetos y detecciones de rayos cósmicos de alta energía. Los resultados de las observaciones de alta energía generaron controversia y disputas. Algunos científicos afirmaron haber identificado correlaciones débiles pero estadísticamente relevantes entre las ubicaciones de los visitantes y eventos de neutrinos o rayos cósmicos. Otros no hallaron tales vínculos y achacaron las afirmaciones a fluctuaciones estadísticas o sesgos sistemáticos en el procesamiento de datos. El debate ponía de manifiesto dudas más profundas sobre las tecnologías que los visitantes podrían emplear. La propulsión convencional química o nuclear no dejaría rastro detectable a distancias interestelares. Sin embargo, opciones más exóticas, como motores de antimateria, arietes de fusión o física completamente desconocida, podrían generar partículas de alta energía observables por detectores terrestres. La ciencia ciudadana se activó con una rapidez y envergadura sin precedentes. La plataforma Zooniverse estrenó Interstellar Visitors, permitiendo que voluntarios de todo el globo clasificaran curvas de luz y espectrogramas de radio. En cuestión de semanas, cientos de miles de colaboradores aportaban al examen de los datos. Su trabajo conjunto equivalía a años persona de dedicación que habrían sido inalcanzables para los astrónomos profesionales en solitario. Se comunicaban entre sí, organizando sus acciones en directo a pesar de las enormes distancias que los separaban. Las repercusiones de su tecnología de comunicación y su complejidad organizativa resultaban abrumadoras. Para septiembre, el catálogo registraba 15 objetos interestelares confirmados, con docenas de candidatos más pendientes de verificación conforme se precisaban sus trayectorias. El firmamento se poblaba de presencias artificiales, cada una anunciando su existencia en bandas de frecuencia que los humanos siempre habían visto como ideales para el contacto interestelar. El esquema era innegable. Estos no eran errantes cósmicos al azar, ni restos naturales de alguna catástrofe estelar lejana. Se trataba de una expedición premeditada, llevada a cabo con exactitud y armonía, que delataban una inteligencia y una tecnología muy superiores a las capacidades humanas. Ya no cabía duda de si alguien intentaba contactar con la Tierra. La duda radicaba en qué intentaban transmitir y si la humanidad estaba lista para captar un mensaje que podría transformar nuestra visión de la inteligencia, la tecnología y nuestro sitio entre las estrellas. Parte 4. Un patrón en el ruido. ¿Nos oyeron a nosotros en concreto? Las matemáticas eran ineludibles y narraban una historia que ponía a los astrónomos en un aprieto profundo. Si los visitantes provenían de sistemas estelares a unos 50 años luz de distancia, habrían tenido que captar las emisiones de radio de la Tierra décadas atrás para sincronizar su llegada en 2025. Esto planteaba una interrogante esencial que iba al núcleo del enigma. ¿Cuándo pudieron saber que existíamos? El Dr. James Chen, en el Observatorio de Radio Haystack del MIT, se encargó de recrear la burbuja radial humana expandiéndose década a década. El estudio demandaba un examen minucioso del potencia de los emisores, los diagramas de antenas y la ley del inverso del cuadrado que rige la difusión de señales en el vacío. Al rastrear sus trayectorias de aproximación hacia atrás a través del espacio galáctico, mediante cálculos avanzados de mecánica orbital, se dirigían a sistemas estelares concretos que habrían estado en posiciones ideales para monitorear la Tierra en nuestras épocas de emisiones más ruidosas. El estudio de correlaciones exigió una cautela extrema para eludir las trampas estadísticas que habían afectado otras indagaciones en busca de regularidades en datos astronómicos. La doctora Sara Martínez, en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, dirigió un equipo que comparó los vectores de origen de los visitantes con los patrones de emisiones terrestres a lo largo de varias décadas, empleando simulaciones de Monte Carlo para evaluar la likelihood de coincidencias falsas. HD Milae Solmaterkiet Danation 95, una estrella similar al Sol situada a 94 años luz, se encontraba justo en la ruta de nuestras transmisiones de radar Arecibo más potentes durante los años 1972 y 1982. La configuración era impecable cuando el Arecibo se orientaba hacia Venus para cartografiarlo con radar. Su haz barría directamente la ubicación de HD 164595 en el firmamento. Cualquier receptor en ese sistema habría captado las señales de radar de la Tierra con una nitidez que delataba su origen artificial sin ambigüedades. Wolf, 359, a solo 7. 9 años luz,
Habría registrado nuestras señales de televisión con una precisión inusual gracias a su alineación respecto al eje de rotación terrestre. Esta enana roja se ubica casi en perpendicular al plano ecuatorial de nuestro planeta, lo que le permitía observar la Tierra desde un ángulo óptimo para captar nuestras emisiones comerciales más fuertes. Tau Ceti, un objetivo predilecto en las búsquedas SETI por su cercanía y similitudes solares, se sincronizaba a la perfección con varias campañas radar mayores realizadas en los años 1920 y principios de los 2000. Ese sistema estelar habría recibido indicios claros de actividad tecnológica en la Tierra, justo en el lapso en que nuestras misiones espaciales más profundas empezaban a desvelar la configuración y los componentes del sistema solar. El examen estadístico mostró correlaciones relevantes al nivel de 4 sigma. Probabilidades de alrededor de 1 en 15. Net error de que los patrones fueran mera casualidad. En la física de partículas, tales vínculos se considerarían pruebas sólidas de fenómenos novedosos. En astronomía, reclamaban una atención seria incluso de los investigadores más escépticos. No obstante, los detractores sostenían que este tipo de examen era susceptible al efecto del mirar en otra parte, según lo denominan los estadísticos. La propensión a hallar regularidades al examinar volúmenes masivos de datos con flexibilidad suficiente en los enfoques analíticos. Con centenares de sistemas estelares próximos y décadas de historial de emisiones, algunas concordancias eran inevitables, aunque no existiera una conexión real. El doctor Robert Hayes, de la Universidad de Arizona, encabezó la réplica escéptica. Su grupo realizó exámenes paralelos con conjuntos de datos aleatorizados y métodos estadísticos algo variados. Descubrieron que correlaciones aparentes podían surgir de alineamientos fortuitos, sesgos observacionales y la psicología humana en el reconocimiento de patrones. Vemos regularidades porque deseamos verlas, afirmó Hayes en un artículo muy referenciado publicado en el Astrophysical Journal. Dales a los humanos suficientes datos sobre sus propias emisiones y algunos visitantes cósmicos y encontrarán nexos entre lo que sea. El universo no tiene por qué interesarse en nuestras ondas de radio, pero los ritmos temporales incrustados en la secuencia de llegadas de los visitantes aportaban pruebas más convincentes que trascendían meras alineaciones geométricas. Los objetos no se presentaban en intervalos casuales, dictados solo por la mecánica orbital. Su espaciado replicaba hitos fundamentales en la evolución de las emisiones humanas con una exactitud que resultaba ardua de achacar a la mera suerte. La doctora Lisa Johansson, del Instituto SETI, planteó la hipótesis del eco, un marco que interpretaba a cada visitante como una réplica a emisiones humanas específicas. Si los visitantes eran en efecto respuestas a nuestras señales, su momento de llegada debería reflejar nuestros logros en transmisiones, pospuestos por el tiempo de viaje de la luz entre sistemas estelares, más el lapso para el desplazamiento interestelar. Ella desarrolló un modelo matemático que postulaba velocidades de viaje interestelar del 10 al 20 de la velocidad de la luz, rápidas según estándares humanos, pero factibles para sociedades con tecnologías de propulsión superiores. El modelo anticipaba los momentos de llegada de los visitantes en función de la potencia y el calendario de las emisiones de radio terrestres más intensas, ponderadas por la posibilidad de que distintos sistemas estelares las detectaran. La concordancia entre los tiempos pronosticados y los observados era asombrosa. 3 atlas coincidían con el cronograma de una respuesta al pico de emisiones televisivas terrestres en 1972. 4i se alineaban con reacciones a las primeras instalaciones de radar militar. 5i correspondían a la era de comunicaciones satelitales comerciales. Los patrones insinuaban no solo inteligencia, sino la inteligencia que llevaba décadas supervisando el avance tecnológico de la Tierra proporcionó las pruebas más convincentes mediante el examen de la teoría de la información aplicado a las emisiones de radio de los visitantes. Diversos objetos exhibían secuencias de transmisión que parecían aludir al mensaje de Arecibo de 1974. Aquella emisión de 3 minutos apuntaba al cúmulo globular M3C. El mensaje de Arecibo codificaba los números del 1 al 10 en notación binaria, seguidos de los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, los componentes esenciales del ADN. Incorporaba una ilustración de la estructura de doble hélice, un esquema básico de la silueta humana y un dibujo del sistema solar destacando la Tierra como el tercer planeta contando desde el Sol.
Algunas señales de los visitantes presentaban progresiones numéricas parecidas, aunque con alteraciones sutiles que indicaban modificaciones a propósito, en lugar de mera repetición o interferencias aleatorias. Las cadenas binarias resultaban identificables, pero se prolongaban más allá del formato original de Arecibo, incorporando nociones matemáticas que la humanidad había desentrañado sin haberlas aún difundido al cosmos. Las sucesiones de números primos destacaban de forma notable y constituían quizás el indicio más sólido de una comunicación deliberada. El mensaje de Arecibo empleaba los primos como un principio matemático universal, accesible para cualquier civilización tecnológica independientemente de su sistema de conteo o simbología numérica. Varios visitantes emitieron sus propias series de primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, pero luego se apartaban de la secuencia convencional de manera intencional, no por casualidad. Era como si alguien declarase: hemos captado su envío y comprendido su idioma matemático. Ahora les mostramos adaptaciones y ampliaciones que revelan nuestra pericia en estas materias. Esas desviaciones no eran arbitrarias. Obedecían a esquemas vinculados a la teoría de números avanzada, primos gemelos, primos de Sophie Germain, primos de Mersenne. Los visitantes evidenciaban un dominio matemático que superaba el mero recuento elemental, revelando conocimiento de ideas que los matemáticos humanos habían elaborado a lo largo de siglos de estudio. El escrutinio estadístico del material matemático demandaba una precaución extrema para eludir el riesgo de detectar patrones ilusorios en datos ruidosos. El equipo de la doctora Chen registró de antemano su hipótesis antes de examinar las transmisiones de los visitantes, comprometiéndose con pruebas estadísticas concretas y umbrales de significancia. Recurrieron a simulaciones de Monte Carlo para calcular la likelihood de hallar patrones matemáticos aparentes en datos aleatorios. Aún aplicando estas medidas de rigor, las vinculaciones se mantenían sólidas desde el punto de vista estadístico. La chance de que emisiones de radio casuales incluyesen secuencias matemáticas reconocibles ligadas a las emisiones humanas era inferior a 1 en 10. San Leros. Los visitantes mostraban familiaridad con las matemáticas humanas y las ampliaban de formas que confirmaban su inteligencia y avance técnico, aunque la comunidad escéptica resistía con vehemencia estas conclusiones. El enfrentamiento se desarrolló con idéntica pasión en revistas académicas y plataformas sociales, reflejando desacuerdos profundos sobre cómo valorar afirmaciones extraordinarias con datos escasos. Hayes y sus colaboradores sostenían que el supuesto contenido matemático reflejaba más la psicología humana que un diálogo extraterrestre. El reconocimiento de patrones es inherente al pensamiento humano, escribieron. Evolucionamos para detectar señales relevantes en entornos caóticos. Al observar fenómenos cósmicos a través de esa perspectiva evolutiva, tendemos a percibir inteligencia incluso en procesos aleatorios. Los argumentos estadísticos se volvieron cada vez más refinados conforme ambas partes pulían sus enfoques y premisas. Los defensores de la hipótesis de inteligencia resaltaban las diversas evidencias independientes: correlaciones geométricas, ritmos temporales, contenido matemático y conductas sincronizadas entre múltiples objetos. Los detractores subrayaban los riesgos de las pruebas de múltiples hipótesis y la propensión humana a extraer significado de volúmenes masivos de datos. El debate captó el interés de filósofos de la ciencia y especialistas en metodología estadística. La Academia Nacional de Ciencias formó un panel especial para revisar las pruebas y orientar la investigación futura. El informe preliminar del panel se redactó con prudencia, pero reconocía que los visitantes constituían fenómenos dignos de un examen científico exhaustivo mediante los métodos más estrictos posibles. Las redes sociales magnificaron la polémica con etiquetas como patrón numérico o pareidolia, ganando popularidad global. Presentadores de programas nocturnos bromeaban sobre el narcisismo humano que interpretaba cada coincidencia cósmica como un mensaje dirigido a nosotros. Sin embargo, la comunidad científica abordó el análisis con seriedad, consciente de que incluso una mínima posibilidad de contacto intencional implicaba consecuencias trascendentales para el porvenir de la humanidad. El consenso provisional que surgía tras meses de exámenes y discusiones acaloradas se formuló con cautela. Las correlaciones entre la historia de transmisiones de la Tierra y las particularidades de los visitantes resultaron estadísticamente relevantes y no se explicaban con facilidad mediante procesos aleatorios o sesgos en las observaciones.
Si esto indicaba una comunicación deliberada, seguía siendo una cuestión abierta, aunque los patrones eran lo suficientemente sólidos como para merecer esfuerzos organizados de réplica. La expresión esfuerzos organizados de réplica tenía un peso profundo. Sugería que la humanidad podría tratar de responder para verificar si los visitantes reaccionaban a nuestras emisiones en tiempo real. La noción era a la vez excitante y alarmante. Nuestra primera interacción intencional con una inteligencia proveniente de otro sistema estelar. Tras décadas de escucha pasiva, nos planteábamos involucrarnos activamente en lo que podría ser el diálogo más antiguo y crucial de la galaxia. Los visitantes nos habían entregado lo que parecía su declaración inicial, mostrando dominio de nuestras matemáticas, nuestra historia y nuestra posición en el espacio. La duda radicaba en si estábamos preparados para contestar y en qué podríamos descubrir de entidades que habían perfeccionado el arte de la comunicación a través de distancias interestelares. Parte 5. Anatomía de un enigma. ¿Qué es físicamente 3 Atlas? Para octubre de 2025, las observaciones integradas de decenas de observatorios en todo el mundo habían reunido el perfil más exhaustivo de un objeto interestelar hasta la fecha. Lo que surgió fue una imagen que resistía una clasificación sencilla. 3 Atlas medía alrededor de 200 metros en su dimensión mayor, con una anchura de unos 20 metros y un grosor que las observaciones de radar indicaban menor a 2 metros. La proporción de aspectos superaba el 10:1, convirtiéndolo en uno de los objetos más alargados detectados jamás en el sistema solar. Su forma concordaba con un panel delgado o una pila de paneles, quizás articulados y capaces de modificar su disposición. Las aceleraciones no gravitacionales del objeto eran leves pero indudables. Al aproximarse al perihelio, pequeñas desviaciones de una trayectoria puramente gravitatoria se acumulaban en correcciones de rumbo cuantificables. Estas aceleraciones eran coherentes, siempre en dirección sunward o anti-sunward, jamás aleatorias. Coincidían con las previsiones para la presión de radiación sobre una superficie altamente reflectante, pero el albedo medido del objeto era insuficiente para justificar tales impactos. El análisis espectroscópico desveló una química superficial distinta a todo lo registrado en los catálogos de asteroides. El espectro presentaba rasgos de absorción acordes con alótropos de carbono exóticos, sustancias que podrían ser diseñadas en lugar de formadas de modo natural. Se detectaron indicios de recubrimientos de nitruro de boro y vestigios de metales dispuestos en configuraciones que apuntaban a un dopaje intencional para propiedades electromagnéticas concretas. El comportamiento térmico representaba quizás el aspecto más desconcertante. Mientras 3C Atlas se desplazaba a variadas distancias heliocéntricas, su temperatura no obedecía la ley del inverso del cuadrado que rige a la mayoría de los cuerpos del sistema solar. En cambio, exhibía mesetas térmicas, zonas en las que la temperatura se mantenía casi invariable, a pesar de las fluctuaciones en la irradiación solar. Esto insinuaba un control térmico activo, tal vez mediante lamas microscópicas o superficies de metamateriales que ajustaban su emisividad al instante. La rotación del objeto también era regulada. A diferencia de los asteroides naturales, que giran de forma caótica por colisiones pasadas y fuerzas de marea, 3 Atlas conservaba un eje de rotación estable, alineado con coordenadas celestes precisas. Aún más fascinante, su período de rotación presentaba variaciones sutiles que se correlacionaban con los ángulos de iluminación solar, como si el objeto estuviera corrigiendo su orientación para maximizar la captación de energía solar o el manejo térmico. Las emisiones de radio seguían siendo la prueba más convincente de un origen artificial. El portador principal, A1, 424 MHz, iba acompañado de armónicos a intervalos matemáticos exactos. Al principio, la señal no mostraba modulación, solo un tono limpio de banda estrecha que se desplazaba por efecto Doppler con el movimiento del objeto. Pero conforme 3C se acercaba al perihelio en noviembre, surgió la modulación. El esquema era inconfundible. Números primos, series de pulsos equivalentes a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. La secuencia prosiguió con las primeras docenas de primos y luego se repitió. Era el tipo de señal que los investigadores de SETI habían anticipado como el primer mensaje de una inteligencia extraterrestre. Sofisticada en lo matemático, pero lo bastante básica para ser identificada como artificial. El Dr. Abraham Loeb de Harvard había establecido varios criterios para reconocer objetos interestelares artificiales, entre ellos un brillo inusual a grandes distancias, indicios de aceleración artificial y emisiones electromagnéticas.
3 Atlas parecía cumplir con todos ellos. Loeb calculó que, si la reflectividad del objeto fuera convencional, su brillo aparente a la distancia de detección demandaría unos 10 gigavatios de potencia interna, suficiente para abastecer una ciudad pequeña. La comunidad astronómica convencional se mostraba prudente. Las imágenes del telescopio espacial Hubble revelaban una coma difusa en torno a 3 Atlas, compatible con gases, y la sublimación del polvo ocurrió cuando el objeto se acercó al Sol el domingo, calentándose considerablemente. La imagen astronómica del día incluyó estas fotografías con descripciones que resaltaban el comportamiento típico de un cometa. Las observaciones desde Tierra captaron vapor de agua y monóxido de carbono en las cercanías del objeto, lo que respaldaba interpretaciones naturales. Sin embargo, ni siquiera la física Cometary estándar lograba explicar por completo todos los datos recogidos. La emisión de gases era demasiado tenue para justificar las aceleraciones no gravitatorias observadas. La forma de la coma presentaba irregularidades que apuntaban a una eyección dirigida en lugar de una simple evaporación. Lo más enigmático era que las señales de radio persistían incluso en el punto más alejado del Sol, donde los procesos de plasma naturales deberían haber terminado. El debate se centró en hipótesis enfrentadas. Las explicaciones naturales recurrían a escenarios exóticos pero verosímiles. Un trozo de un cometa desintegrado con una composición y forma inusuales, tal vez con inclusiones metálicas que generaran emisiones radiales mediante interacciones plasmáticas. La rotación controlada y el comportamiento térmico podrían deberse a una estructura interna, con cavidades y compartimentos que proporcionaran inercia térmica y estabilidad giroscópica. Las ideas artificiales resultaban más especulativas, pero encajaban de manera inquietante con las evidencias. Una sonda autónoma o un sistema mensajero, posiblemente alimentado por energía solar para propulsión y orientación. Su delgada geometría sugería una estructura desplegable, quizás un arreglo de comunicaciones diseñado para optimizar la superficie, tanto en captación solar como en transmisión radial. La secuencia de números primos no indicaba solo inteligencia, sino una que comprendía conceptos matemáticos humanos. Surgió una tercera categoría, intermedia entre lo natural y lo artificial. La doctora Elena Rodríguez, de la Universidad de Barcelona, planteó que 3IE Atlas podría ser desecho tecnobiótico, restos de una civilización biológica que había dominado la ingeniería molecular. El objeto tal vez estuviera parcialmente vivo, empleando procesos biológicos para sostener su forma y conducta durante travesías interestelares. La evaluación de riesgos se volvió urgente conforme 3IE Atlas se aproximaba a su punto más cercano a la Tierra a finales de noviembre. Pasaría a 0,3 unidades astronómicas, unos 45 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca para un estudio minucioso, pero a una distancia que evitara cualquier alteración gravitatoria en la órbita terrestre. Más alarmante era el riesgo de desprendimiento de fragmentos. Si el objeto era artificial y posiblemente dañado por su largo viaje interestelar, pedazos podrían desprenderse al pasar por el perihelio. La Oficina de Coordinación para la Defensa Planetaria emitió alertas prudentes a las agencias espaciales globales. Aunque 3IE Atlas no representaba una amenaza de colisión directa, su conducta seguía siendo impredecible. Las aceleraciones dirigidas demostraban que el objeto podía maniobrar. La duda radicaba en si tales movimientos eran reacciones automáticas al calentamiento solar o guiados activamente por alguna forma de inteligencia. Objetos acompañantes añadían mayor complejidad. Varias piezas menores, etiquetadas como 3IE Atlas A hasta 3IE Atlas F, se desplazaban en formación junto al principal. Estos fragmentos exhibían emisiones radiales parecidas y maniobras sincronizadas, lo que insinuaba que podrían ser espejos de calibración o nodos de relevo en un sistema de comunicaciones distribuido. Las consideraciones energéticas dibujaban un panorama desalentador. Solo las transmisiones radiales demandaban kilovatios de potencia, una cantidad notable para un objeto con área limitada de recolección solar. Si las emisiones eran comunicaciones intencionales en vez de energía desperdiciada, implicaban un esfuerzo sustancial de recursos. Alguien o algo invertía energía considerable para que pudiéramos detectarlas, mientras 3IE Atlas alcanzaba el perihelio el 28 de noviembre de 2025. La comunidad astronómica contuvo el aliento colectivamente. Este era el instante de mayor cercanía, calentamiento máximo, y si el objeto era artificial, posiblemente de actividad peak.
Todos los observatorios principales de la Tierra vigilaban, aguardando a descubrir qué revelaría este visitante más misterioso de la humanidad sobre su verdadera naturaleza. Parte 6. Respondiendo, protocolos, política y la primera réplica. Cuando los astrónomos verificaron que 3IE Atlas emitía números primos, la humanidad se enfrentó a una interrogante inédita. ¿Cómo contestas a un mensaje del espacio? La Academia Internacional de Astronáutica había dedicado décadas a elaborar protocolos post-detección para señales SETI. Sus directrices eran exhaustivas aunque no vinculantes, un marco meticuloso para verificación, examen y respuesta eventual que presuponía coordinación gubernamental vía tratados existentes. Pero ningún tratado preveía visitantes capaces de maniobrar y comunicarse activamente al atravesar el sistema solar. El Comité de la ONU sobre los Usos Pacíficos del Espacio Exterior convocó sesiones de emergencia en Viena. COPUOS, como se le conocía, había gestionado desde escombros espaciales hasta lanzamientos comerciales, pero nunca diplomacia interestelar. El Comité. La investigación espacial, a través del COSPAR, intervino en los protocolos de protección planetaria, concebidos inicialmente para evitar la contaminación de Marte y Europa. ¿Se aplicaban esos mismos criterios a visitantes artificiales procedentes de otros sistemas estelares? La Unión Internacional de Telecomunicaciones lidiaba con inquietudes más urgentes. Las frecuencias de radio representaban recursos nacionales distribuidos con esmero para eludir interferencias entre servicios terrestres. Sin embargo, ¿qué ocurría si una inteligencia extraterrestre comenzaba a emitir en bandas reservadas para la radioastronomía? El papel de la UIT en salvaguardar las frecuencias SETI se tornaba esencial para evitar disrupciones en el primer diálogo de la humanidad con el universo. A puerta cerrada, el intercambio era mucho menos cortés. Las agencias espaciales nacionales eran conscientes de que la entidad que replicara primero podría establecer un precedente en las comunicaciones interestelares. La red de espacio profundo de la NASA podía contactar con 3I Atlas mediante el equipamiento actual. La red ESTRAC de la Agencia Espacial Europea ofrecía prestaciones equivalentes. La infraestructura china de comunicaciones espaciales profundas avanzaba a gran velocidad hacia el nivel de los sistemas occidentales. No obstante, los emisores más potentes correspondían a entidades militares y centros de investigación académica. El Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, pese a su colapso estructural reciente, había sido el radiotelescopio más potente del mundo. Su sucesor, el telescopio Arecibo de próxima generación propuesto, aún se hallaba a años de distancia. El relevo había recaído en otras instalaciones. El telescopio esférico de apertura de 500 metros FAST en China, las mejoras en Goldstone y Canberra, y los arreglos operados por universidades como el Very Large Array en Nuevo México. La doctora Jill Tarter, exdirectora del Instituto SETI, surgió como una coordinadora inesperada. Sus décadas de labor en la búsqueda de señales extraterrestres le conferían una autoridad singular para abordar normas y métodos. Siempre hemos sido conscientes de que este instante podría llegar, afirmó en reuniones de emergencia con colegas internacionales. El dilema radica en si contestamos como una sola especie o como naciones rivales. Los obstáculos técnicos resultaban considerables, aunque controlables. Cualquier réplica a 3I Atlas debía considerar el movimiento veloz del objeto y su distancia variable. La compensación Doppler demandaba un seguimiento exacto y ajustes de frecuencia en tiempo real. Las emisiones requerían suficiente potencia para sortear las distancias interplanetarias al tiempo que se mantenían en banda estrecha para evidenciar su origen artificial. El esquema de comunicación se inspiraba en las costumbres SETI y la teoría de la información. Iniciar con matemáticas, el idioma universal, devolver la secuencia de números primos para probar entendimiento. A continuación, presentar ideas más elaboradas, como estructuras atómicas, constantes físicas o incluso un mapa estelar básico que indicara nuestra ubicación en la galaxia. Las limitaciones en el contenido generaron discusiones acaloradas. Asesores militares alertaron sobre el riesgo de divulgar datos sensibles acerca de la infraestructura terrestre o las capacidades defensivas. Los científicos replicaron que cualquier civilización apta para viajes interestelares ya conocería nuestras restricciones tecnológicas. La solución acordada era refinada en su elementalidad. Responder con el mismo tipo de datos que habíamos enviado intencionalmente en el pasado. Los conceptos matemáticos y físicos del mensaje de Arecibo de 1974, actualizados con el saber actual.
El método de modulación debía ser lo suficientemente básico para que cualquier inteligencia lo descifrara, pero lo bastante avanzado para transmitir datos relevantes. El grupo optó por modulación por posición de pulso, con corrección de errores intensiva, pausada e ineficaz, pero casi invulnerable a alteraciones. Los códigos Barker suministrarían preámbulos inconfundibles, secuencias matemáticas exclusivamente artificiales. El tiempo constituía la restricción clave. 3 y Atlas solo permanecería en el rango óptimo de comunicación durante unas pocas semanas. La elevada velocidad del objeto implicaba que la rotación terrestre generaría ventanas de contacto breves, a medida que distintos complejos de antenas entraran en línea de visión. El software de programación dinámica, diseñado inicialmente para misiones espaciales profundas, se adaptó para optimizar el tiempo de enlace con el primer corresponsal interestelar de la humanidad. Los protocolos de cadena de custodia garantizaban que cada emisión quedara registrada y validada. Las firmas criptográficas impedirían posteriores alegatos de manipulación o invención de los mensajes. Varios observatorios conservarían registros autónomos, forjando un archivo perdurable del primer intercambio intencional de la humanidad con otra inteligencia. La resolución de emitir se tomó el 3 de diciembre de 2025. 3 y Atlas se aproximaba a su geometría de observación ideal desde la Tierra, y los radioastrónomos habían verificado que la secuencia de números primos del objeto proseguía con mayor complejidad. El visitante exhibía una sofisticación matemática que iba mucho más allá de un mero recuento. La doctora Martínez activó la transmisión desde la instalación de reemplazo de Arecibo, ahora bajo coordinación internacional. El mensaje arrancaba con la misma secuencia prima que 3 y Atlas había estado emitiendo confirmaciones de que habíamos captado y comprendido el mensaje. Siguió con los primeros componentes de la tabla periódica codificados en notación binaria. A continuación, apareció una sencilla ilustración del átomo de hidrógeno, el mismo principio que marcaba la frecuencia de nuestro diálogo. La réplica tardó 18 minutos en llegar, el tiempo exacto que emplea la luz para viajar hasta 3 y Atlas y regresar. La señal del visitante se transformó. La constante secuencia de números primos dejó paso a un esquema más intrincado, con bloques de pulsos que se alineaban con números atómicos: hidrógeno, helio, litio, berilio. Sin embargo, la progresión se apartó de la tabla periódica terrestre, incorporando grupos de impulsos que no coincidían con ningún elemento conocido. Era como si el visitante nos estuviera instruyendo en una química aún por descubrir. Aún más asombroso fue el cambio en el objeto propiamente dicho. Telescopios terrestres registraron un leve aumento de brillo, un destello intermitente similar a un obturador que duró precisamente el tiempo de nuestra emisión desde la Tierra. El análisis fotométrico indicó que una sección de 3 y Atlas se había reorganizado físicamente, tal vez desplegando paneles reflectantes o modificando su posición para generar un reconocimiento visual del intercambio radial. Las consecuencias resultaban abrumadoras. No se trataba de un mero eco de un suceso natural. Esto era una interacción dinámica en tiempo real con una inteligencia capaz de sincronizar señales de radio y ópticas a través de distancias interplanetarias. La noticia del contacto exitoso se filtró en cuestión de horas, a pesar de las estrictas medidas de confidencialidad. Operadores de radio aficionados por todo el mundo habían estado vigilando esas frecuencias, y los patrones de pulsos tan característicos eran imposibles de ocultar. Las redes sociales estallaron en una oleada de entusiasmo y conjeturas. Los gobiernos se apresuraron a publicar declaraciones que insistían en la prudencia y la colaboración internacional, pero la realidad esencial era innegable. La humanidad había logrado entablar una conversación con seres procedentes de otro sistema estelar. El segundo intercambio ocurrió 2 días después. En esta ocasión, 3 y Atlas tomó la iniciativa, enviando una secuencia matemática más elaborada. El diseño parecía detallar la mecánica orbital, el desplazamiento de cuerpos en torno a fuentes gravitatorias. Cuando los matemáticos terrestres descifraron la secuencia completa, se dieron cuenta de que el visitante no solo exponía una teoría orbital general, sino su propia ruta específica a través de nuestro sistema solar. Nos estaba revelando que comprendía su ubicación y su destino. Aún más significativo, demostraba que su llegada a nuestro sistema solar no era casual. La trayectoria había sido diseñada, programada y llevada a cabo a través de distancias interestelares con una exactitud que aludía a tecnologías que la humanidad apenas podía concebir. El visitante no solo respondía a nuestra llamada, nos aclaraba cómo nos había detectado,
cómo había viajado en nuestra búsqueda y cómo se había colocado para una comunicación ideal. El diálogo subsiguiente alteraría por completo cada noción sobre nuestro rol en el cosmos y nuestro porvenir entre las estrellas. Pero antes, debíamos captar lo que 3i Atlas intentaba revelarnos acerca de la galaxia que creíamos conocer. Parte 7. La Tierra reacciona. Psicología. Fe. Mercados. En el instante en que se difundió la noticia del contacto bidireccional exitoso con 3i Atlas, la psique colectiva de la humanidad experimentó un vuelco que los sociólogos tardarían décadas en desentrañar por completo. Las líneas de atención a la salud mental registraron un incremento del 340 en las llamadas durante la primera semana tras la divulgación del intercambio. Las charlas seguían esquemas predecibles: angustia existencial sobre el sitio de la humanidad en el universo, un entusiasmo profundo por las oportunidades venideras y una extraña variante de soledad cósmica. La comprensión de que nunca habíamos estado realmente solos, pero habíamos pasado siglos convencidos de lo contrario. La doctora Susan Chen, del Instituto de Psicología de Stanford, acuñó el término síndrome de contacto para referirse al conjunto de respuestas que detectó en su consulta. Los pacientes describían sueños vívidos sobre viajes espaciales, conductas obsesivas de observación del cielo y una repentina percepción de que los asuntos terrenales habían perdido relevancia. Es como si la gente intentara prepararse mentalmente para un mañana que todavía no pueden visualizar, apuntó en su estudio preliminar. Las reacciones religiosas variaron enormemente entre confesiones y creencias. El Vaticano emitió un comunicado mesurado en las primeras 48 horas, subrayando que el hallazgo de inteligencia extraterrestre concordaba con la teología católica. El universo es inmenso y rebosa de maravillas. El Papa Francisco proclamó: si Dios ha optado por poblarlo con otras formas de conciencia, esto solo amplifica nuestra noción de su creatividad infinita. Las respuestas de los evangélicos protestantes fueron más dispares. Algunos líderes acogieron a los visitantes como prueba del alcance cósmico de Dios. Otros se inquietaron por las repercusiones teológicas. ¿Acaso los seres de otros mundos tenían almas? ¿Se extendía el sacrificio de Cristo más allá de la tierra? Conferencias teológicas de emergencia se reunieron en seminarios de todo el mundo, debatiendo cuestiones que hasta entonces habían sido meramente hipotéticas. Los eruditos islámicos hallaron un terreno más afín en el Corán. Las referencias de la NPO a la creación divina abarcaban diversos mundos. Los líderes budistas interpretaron el contacto como una validación de que la conciencia forma parte esencial del cosmos. Las tradiciones hindúes, ya familiarizadas con escalas cósmicas y múltiples planos de existencia, se adaptaron con mayor fluidez a esta nueva circunstancia. Los mercados financieros, por su parte, vivieron lo que los economistas denominaron más tarde la corrección por contacto. Las acciones de aeroespacial y defensa se dispararon al principio, impulsadas por conjeturas sobre innovaciones tecnológicas y contratos estatales, aunque esas subidas fueron inestables y se invirtieron bruscamente cuando los primeros informes indicaban que los visitantes no albergaban intenciones agresivas. Las firmas de comunicaciones satelitales sufrieron variaciones drásticas en sus primas de seguros, dado el riesgo de interferencias, ya sean deliberadas o fortuitas, por parte de una tecnología alienígena avanzada, lo que generó nuevas clasificaciones de responsabilidad. Los precios de los elementos de tierras raras se elevaron por especulaciones sobre posibles necesidades de materiales exóticos en la tecnología extraterrestre. El litio, empleado en baterías y dispositivos electrónicos, duplicó su valor en solo una semana. El oro, refugio tradicional en tiempos de inestabilidad, mantuvo una notable constancia. Al parecer, los inversores consideraban que entidades capaces de viajes interestelares valorarían menos los metales relucientes de lo que generaciones humanas previas habían imaginado. Los mercados de criptomonedas brindaron una ventana intrigante al psiquismo colectivo. El precio del Bitcoin se elevó con hipótesis de que las divisas digitales descentralizadas podrían atraer a comerciantes interestelares. Surgieron diariamente monedas de contacto innovadoras, muchas de ellas fraudes sofisticados, aunque algunas representaban esfuerzos sinceros por diseñar protocolos de comunicación viables entre especies. La guerra informativa estalló de inmediato en las redes sociales. Redes de bots, en gran medida patrocinadas por estados, inundaron Twitter, Facebook y TikTok con relatos contrapuestos.
Unos alegaban que el suceso entero era un engaño elaborado por los gobiernos globales para legitimar mayor vigilancia. Otros afirmaban que los visitantes constituían una fuerza invasora y exigían una movilización armada inmediata. Los moderadores de plataformas se vieron en la situación inédita de verificar afirmaciones sobre inteligencia alienígena. El equipo de políticas de Twitter laboró a contrarreloj para elaborar normas sobre contenido extraterrestre, al tiempo que luchaba contra la desinformación respecto a las intenciones y aptitudes de los visitantes. Insignias de verificación se otorgaron a cuentas oficiales de observatorios, estableciendo una nueva clase de fuentes fiables para novedades cósmicas. Los sistemas educativos se apresuraron a atender el repentino entusiasmo estudiantil por la astronomía, la radioingeniería y la astrobiología. Las universidades registraron matrículas récord en asignaturas de física y matemáticas. Los colegios comunitarios lanzaron cursos acelerados en tecnología de radio, instruyendo a alumnos en la construcción de receptores propios para rastrear señales interestelares. Las reacciones infantiles resultaron especialmente reveladoras. Los docentes observaron que los niños integraban motivos espaciales en dibujos y relatos creativos con una madurez notable. Muchos pequeños parecieron menos asombrados por el contacto que los mayores, como si hubieran dado por sentada la presencia de otras inteligencias en el universo y solo aguardaran a que los adultos lo reconocieran. El ámbito artístico reaccionó con su habitual vigor. Los museos montaron exposiciones urgentes con obras de temática espacial. Composiciones musicales emergieron casi a diario, incorporando ritmos basados en números primos o las frecuencias radiales reales captadas de los tres ojos de Atlas. Artistas visuales diseñaron instalaciones que tomaban la línea del hidrógeno como eje organizador. 1. 420 MHz se transformaron en gamas cromáticas, motivos y estructuras escultóricas. Rituales sociales brotaron de forma espontánea. Las fiestas de escucha ganaron adeptos, con colectivos reunidos en torno a radios sintonizados en bandas donde los visitantes podrían emitir. Los clubes de astronomía se vieron colapsados por novatos ansiosos por divisar a los forasteros mediante telescopios. El hashtag espacio se convirtió en un fenómeno mundial, con millones de individuos publicando mensajes dirigidos a audiencias extraterrestres. La fotografía nocturna del firmamento despegó en popularidad. Astrónomos aficionados sin equipo fotográfico previo invirtieron en lentes teleobjetivo y montajes de seguimiento, con la esperanza de registrar instantáneas de los visitantes interestelares. Las imágenes resultantes eran anodinas, puntos luminosos lejanos, indistinguibles de las estrellas. Sin embargo, el gesto de capturarlas parecía colmar una necesidad humana profunda de registrar y difundir este instante histórico. La contaminación lumínica urbana se transformó en un debate político por primera vez en décadas. Los ayuntamientos enfrentaron demandas para aplicar ordenanzas de cielos oscuros, atenuando luces innecesarias con el fin de potenciar la observación astronómica. Las ferreterías denunciaron faltantes de linternas rojas, el tipo de luz ideal para conservar la visión nocturna en sesiones de contemplación estelar. El efecto psicológico se extendió a rincones imprevistos. Se informó que las propuestas de matrimonio incorporaban alusiones a la perspectiva cósmica. Las aplicaciones de citas agregaron opciones sobre opiniones respecto a extra. El contacto extraterrestre impulsó modificaciones en sus algoritmos de emparejamiento. Las tasas de adopción de mascotas aumentaron notablemente, lo que podría indicar una búsqueda de compañía en medio de la incertidumbre. El marketing corporativo se adaptó con una rapidez impresionante. Los anuncios de automóviles mostraban a familias viajando a sitios oscuros para observar mejor el firmamento. Los fabricantes de smartphones destacaron las prestaciones de sus cámaras en condiciones de poca luz, ideales para la astrofotografía. Las marcas de café promovieron mezclas especiales para esas largas veladas contemplando el cielo. Sin embargo, el cambio más profundo fue más sutil, una transformación en la visión temporal. Las personas empezaron a razonar en escalas de tiempo más amplias, evaluando sus elecciones a la luz de la historia cósmica en lugar de los balances trimestrales o los ciclos electorales. Los debates sobre urbanismo incorporaron hipótesis sobre cómo las urbes deberían transformarse para una especie consciente de no estar sola en el universo. Las investigaciones psicológicas se prolongarían durante años, pero los patrones iniciales eran evidentes. La humanidad no solo estaba asimilando la presencia de otras inteligencias. Comenzábamos a vernos como integrantes de una vasta red de mentes distribuidas por la Vía Láctea.
El aislamiento que había caracterizado la conciencia humana desde que alzamos la vista a las estrellas por primera vez empezaba a disiparse, aunque de forma provisional. Parte 8. Construyendo una misión en meses, no en años. Para enero de 2026, lo imposible se había tornado inevitable. La humanidad lanzaría una nave espacial para encontrarse con 3I Atlas. La estructura de la misión surgió de sesiones de planificación de emergencia que reunieron a los mejores ingenieros de la NASA, los diseñadores de misiones de la IES y delegados de empresas espaciales comerciales que habían estado transformando discretamente el acceso al espacio. El reto era sin precedentes: interceptar un objetivo que se desplazaba a velocidades interestelares, con una ventana de lanzamiento contada en semanas en vez de años. La planificación tradicional de misiones presuponía ciclos de desarrollo de una década o más. Las sondas Voyager tardaron 8 años desde la idea hasta el despegue. El telescopio espacial James Webb necesitó 3 décadas desde la propuesta inicial hasta su puesta en marcha. Pero 3 Atlas no aguardaría la burocracia humana. Hacia mediados de 2026, el visitante se alejaría acelerando del Sol, más allá del alcance de cualquier nave que pudiéramos fabricar de manera realista. La clave estaba en aprovechar hardware ya existente o adaptable con celeridad. El propulsor Super Heavy de SpaceX, concebido inicialmente para misiones a Marte, podía transportar cargas considerables hacia trayectorias interplanetarias. Sistemas de propulsión eléctrica solar, validados en misiones a asteroides, ofrecerían la navegación precisa necesaria para la intercepción. La dificultad radicaba en ensamblar estos elementos en una misión operativa en menos de 8 meses. El Dr. Robert Brown, ex de la Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dirigía el equipo internacional de diseño de misiones. Su enfoque era implacablemente práctico: emplear solo tecnologías comprobadas, tolerar riesgos superiores a los de misiones habituales y concentrarse únicamente en metas factibles durante un breve paso cercano. El perfil básico de la misión era sencillo en su elegancia: una única nave grande despegue en junio de 2026 tras una transferencia de energía mínima para interceptar a 3I Atlas en septiembre. El encuentro duraría aproximadamente 6 horas, en las que la nave liberaría varias sondas pequeñas para aproximarse al visitante desde ángulos variados, conservando distancias seguras. La guía, navegación y control planteaban los retos técnicos más arduos. 3 Atlas era un objetivo delgado y giratorio con capacidades de maniobra impredecibles. Las misiones clásicas de sobrevuelo a asteroides dependían de predicciones precisas de trayectoria, pero este visitante ya había probado su habilidad para ajustes menores de rumbo. La nave requeriría sistemas de navegación autónoma capaces de adaptarse a los movimientos del objetivo en tiempo real. La elección de la carga útil reflejaba prioridades científicas urgentes. Receptores de radio de banda ancha vigilarían todo el espectro de emisiones de 3 Atlas en busca de intentos de comunicación o contenido informativo. Cámaras ópticas con filtros diversos registrarían la estructura física y las propiedades superficiales del objeto. Sistemas de comunicación láser tratarían de lograr un contacto de alto ancho de banda, probando si el visitante respondía a señales ópticas además de las de radio. Lo más polémico era la inclusión de microprobes destinadas a un acercamiento extremadamente próximo, posiblemente a metros de la superficie de 3I Atlas. Estos contactores llevaban sistemas de muestreo que podrían recolectar material si surgía la ocasión, aunque su función principal era la observación detallada y la emisión activa de señales desde corta distancia. El rol del telescopio espacial James Webb se volvió esencial para el triunfo de la misión. Las capacidades de seguimiento de objetivos en movimiento del JWST, aunque restringidas a objetos más lentos que 75 milisegundos por segundo, podrían observar 3I Atlas en tramos específicos de su ruta. Más aún, la sensibilidad infrarroja del JWST podría captar firmas térmicas T, podría desvelar su estructura interna o sus fuentes de energía. Redes globales de interferometría de muy larga línea de base se coordinaron para obtener mediciones de posición con precisión de microarcos segundos del objeto interestelar Tres Ojos Atlas. Esta exactitud, obtenida al unir señales de telescopios de radio distantes por continentes enteros, permitiría predecir su trayectoria con suficiente fiabilidad para calcular intercepciones con naves espaciales. El legado del Observatorio Rubin, con su encuesta del espacio y el tiempo programada para iniciar operaciones completas en 2025, brindaba otra ventaja clave.
Las observaciones de campo amplio del LSST podrían identificar visitantes interestelares futuros con mayor antelación, ofreciendo plazos más amplios para planificar misiones. Las experiencias adquiridas del encuentro con Tres Ojos Atlas guiarían los procedimientos de respuesta rápida ante llegadas posteriores. La ética del muestreo suscitó un intenso debate en la comunidad científica. El Comité de Investigación Espacial, COSPAR, había definido categorías de protección planetaria para diversos tipos de misiones, pero ninguna contemplaba la recogida de muestras de objetos potencialmente artificiales procedentes de otros sistemas estelares. Era Tres Ojos Atlas, un fenómeno natural comparable a cualquier asteroide, susceptible de estudio rutinario, o representaba la posesión de otra inteligencia que demandaba protocolos diplomáticos en lugar de científicos. La solución acordada fue prudente. El muestreo solo se intentaría si el objeto parecía liberar material de forma espontánea o si el visitante mostraba algún indicio de consentimiento aparente a través de sus patrones de comunicación. Se evitaría el contacto directo con la estructura principal, salvo en casos imprescindibles para el éxito de la misión. La colaboración internacional resultó inesperadamente fluida. La envergadura y el calendario de la operación exigían recursos que ninguna nación podía aportar con la rapidez necesaria. La NASA aportó servicios de lanzamiento y experiencia en operaciones misionales. La ESA suministró sistemas de propulsión probados y software de navegación. Socios comerciales proporcionaron equipamiento de comunicaciones y potencia computacional. Este pacto estableció un referente para misiones internacionales futuras a objetivos no convencionales. La planificación de contingencias demandó un esfuerzo colosal. ¿Y si Tres Ojos Atlas alteraba su ruta de improviso? ¿Y si activaba defensas o campos de escombros? ¿Y si los intentos de contacto provocaban reacciones agresivas? Cada posibilidad requería respuestas preestablecidas que se ejecutaran de manera autónoma, dado que el retraso de 8 minutos en las comunicaciones con el control de misión haría inviable cualquier intervención en tiempo real. El cronograma del encuentro se orquestó con precisión castrense. El contacto inicial se produciría a 10 kilómetros de distancia, lo suficientemente lejos para eludir cualquier campo de detritos, pero lo bastante cerca para observaciones detalladas. La nave principal mantendría esa separación mientras liberaba sondas micrométricas para un examen más próximo. Los esfuerzos de comunicación activa arrancarían de inmediato, empleando todas las frecuencias y esquemas de modulación disponibles. A medida que se acercaba el lanzamiento en junio de 2026, el interés público se centró con fervor en la misión. A diferencia de las Enterprises interplanetarias previas, que despertaban un interés modesto, el Rendezvous con Tres Ojos Atlas cautivó la imaginación planetaria. La nave transportaba mensajes de líderes mundiales, dibujos infantiles elegidos en concursos internacionales y artefactos simbólicos que encarnaban la civilización humana. El propio encuentro sería efímero pero sin precedentes. Durante 6 horas, la humanidad obtendría su mirada más cercana a visitantes de otro sistema estelar. Los retornos científicos podrían resolver interrogantes fundamentales sobre la esencia de los objetos interestelares y la existencia de inteligencia extraterrestre. Más aún, la misión demostraría la capacidad humana para reaccionar con celeridad ante oportunidades cósmicas. Sin embargo, mientras la nave se precipitaba hacia su cita con Tres Ojos Atlas, los científicos se preparaban para hallazgos que podrían cuestionar todos los supuestos sobre la inteligencia, la tecnología y nuestro rol entre las estrellas. Parte 9. Prueba o pareidolia. El filo de la navaja científica. Lo más arduo de la ciencia extraordinaria es reconocer cuándo has hallado algo verdaderamente excepcional. La doctora Elena Martínez lo comprendía mientras contemplaba los datos que fluían desde el primer Rendezvous interestelar de la humanidad. El roce con Tres Ojos Atlas había durado 6 horas y 17 minutos, generando terabytes de observaciones que demandarían meses de análisis exhaustivo. Pero los primeros indicios generaban más dudas que soluciones, y la comunidad científica se hallaba transitando el borde afilado entre el hallazgo y la alucinación. Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, un axioma que había orientado la investigación SETI durante décadas. Pero ¿cómo defines lo extraordinario ante fenómenos jamás observados? El reto no se limitaba a examinar los datos de Tres Ojos Atlas, sino a forjar marcos completamente nuevos para valorar afirmaciones sobre inteligencia no humana. El método científico había perfeccionado instrumentos refinados para eludir falsos positivos.
Los análisis preregistrados obligaban a los investigadores a adherirse a hipótesis específicas. Las hipótesis se formulaban de antemano, antes de revisar los datos, con el fin de evitar la selección inconsciente de elementos que podría convertir ruido en indicios relevantes. Se introdujeron señales ficticias en los conjuntos de datos sin que los investigadores lo supieran, para evaluar si los algoritmos de detección eran capaces de separar fenómenos reales de artefactos. Los flujos de análisis independientes, elaborados por diversos equipos con herramientas de software distintas, ofrecieron una validación cruzada para los resultados clave. Cuando 5 grupos distintos, operando con los mismos datos pero mediante enfoques metodológicos autónomos, arribaban a las mismas conclusiones, los hallazgos adquirían mayor solidez. En caso de desacuerdos, se requería investigación adicional. Los modelos rivales para el objeto 3 Atlas se agrupaban en 3 categorías principales, cada una con su propio marco predictivo y pruebas observacionales. La idea de la vela ligera diseñada planteaba que 3A Atlas podría ser una estructura artificial, tal vez automatizada, destinada a comunicaciones o exploraciones interestelares. Este enfoque justificaba la geometría extrema del objeto, su rotación regulada, el control térmico y las emisiones de radio. Anticipaba que un examen minucioso descubriría materiales o configuraciones incompatibles con procesos de formación natural. La hipótesis de fragmento natural exótico proponía que 3A Atlas encarnaba una clase inédita de objeto interestelar, posiblemente escombros de una colisión estelar o la fragmentación de un cometa con componentes inusuales. Este planteamiento podría esclarecer las propiedades anómalas del objeto sin recurrir a orígenes artificiales. Pronosticaba que el análisis espectroscópico acabaría por desvelar mecanismos de formación naturales, aunque escasos. La hipótesis del cometa ordinario sostenía que 3A Atlas era esencialmente parecido a TUI Boris, con anomalías aparentes derivadas de artefactos observacionales, sesgos de selección o procesos naturales mal interpretados. Este modelo auguraba que un estudio más profundo pondría al descubierto un comportamiento cometario convencional, oculto por la orientación y composición peculiares del objeto. Cada modelo evaluaba de modo diferente frente a la evidencia acumulada. Las emisiones de radio inclinaban la balanza hacia orígenes artificiales. Los procesos naturales rara vez generan señales de banda estrecha con patrones de modulación matemática. La rotación controlada y la gestión térmica también parecían alinearse mejor con sistemas ingenieriles que con objetos naturales. Sin embargo, los datos espectroscópicos seguían siendo equívocos. Aunque 3A Atlas exhibía una química superficial atípica, juzgar si esos materiales eran naturales o artificiales demandaba comprender procesos formativos que quizás no se dieran en ningún otro rincón de la galaxia. Lo exótico no implicaba necesariamente lo artificial. La misión de acercamiento había suministrado datos novedosos e importantes. Las imágenes tomadas de cerca mostraban estructuras superficiales que parecían organizadas, en vez de patrones aleatorios que evocaban diseño más que erosión natural o daños por impactos. Pero la pareidolia, esa inclinación humana a percibir formas donde no las hay, había engañado a la gente a lo largo de la historia. Los canales de Marte parecieron claramente artificiales a los astrónomos del siglo XIX. Los experimentos de comunicación láser durante el encuentro arrojaron los resultados más intrigantes. Al dirigir pulsos de luz estructurados desde la nave hacia 3A Atlas, la reflectividad de la superficie del objeto varió en secuencias que parecían responder al patrón de transmisión. No obstante, los efectos ópticos en entornos espaciales pueden ser intrincados, y verificar si esos cambios eran respuestas deliberadas o meras casualidades exigía un análisis estadístico aún en curso. El contexto histórico de Oumuamua ofrecía tanto orientación como advertencia. Ese primer visitante interestelar había revelado aceleraciones no gravitacionales que al principio resultaban inexplicables. Los científicos barajaron explicaciones extravagantes, fragmentos de tecnología alienígena, icebergs de hidrógeno, incluso la posibilidad de que Oumuamua fuera una vela ligera de otra civilización. Pero un análisis riguroso realizado por el Dr. Marco Michicelli y sus colegas, publicado en Nature en 2018, demostró que las aceleraciones se explicaban por el desgasamiento convencional de un núcleo cometario. La geometría inusual y la ausencia de coma visible habían camuflado inicialmente la naturaleza cometaria de Oumuamua, pero modelos detallados confirmaron que procesos naturales bastaban para justificar todas las propiedades observadas.
La lección resultaba desalentadora. Las hipótesis extraordinarias debían ser el último recurso, no el inicial. Las explicaciones naturales, por improbables que fueran, merecían un examen serio antes de invocar inteligencia extraterrestre. 2. Boris ofrecía un contrapunto valioso, un cometa interestelar claramente normal que se comportaba tal como preveía la teoría. Su composición coincidía con la de cometas del sistema solar. Su desgazamiento seguía patrones estándar y su trayectoria no presentaba irregularidades. Borisov ilustraba que la mayoría de visitantes interestelares serían probablemente anodinos, lo que hacía las aparentes anomalías de 3 Atlas aún más cautivadoras. La polémica en curso sobre meteoros interestelares añadía otra capa de complejidad al examen. El bólido de 2014, designado IM-1, se había catalogado como potencial. La expedición del Dr. R.V. Loeb para recuperar materiales del lugar del impacto generó fragmentos esféricos con composiciones que algunos expertos aseguraron eran de origen artificial. Sin embargo, los esferoidales de IM-1 seguían siendo objeto de debate. Otros investigadores sostenían que esas composiciones extrañas podrían deberse a contaminaciones terrestres o a procesos meteoríticos habituales en condiciones extremas. La falta de muestras más amplias y de análisis independientes en laboratorios había retrasado los avances hacia conclusiones firmes. Estas vivencias guiaron el examen de los datos de los 3 atlas oculares. Cada irregularidad demandaba varias verificaciones independientes. Cada medición atípica tenía que replicarse mediante distintos aparatos y métodos de estudio. La comunidad científica se esforzaba por eludir tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Aseveraciones de contacto extraterrestre que luego resultaron erróneas o rechazos de fenómenos reales por escepticismo excesivo. Las revisiones de sesgos se convirtieron en componentes habituales del procedimiento analítico. Grupos de científicos intercambiaban conjuntos de datos y tareas de interpretación, indagando en errores sistemáticos o prejuicios implícitos que pudieran distorsionar los hallazgos. Colaboraciones antagónicas reunían a expertos con visiones opuestas sobre los datos, obligándolos a pinpoint las observaciones que diferenciaran entre hipótesis rivales. El procedimiento era pausado y a ratos irritante, pero funcionaba. 6 meses tras el suceso, un acuerdo preliminar empezaba a perfilarse en la comunidad científica. Las pruebas de orígenes artificiales resultaban indicativas, pero no definitivas. Varias observaciones clave escapaban a explicaciones naturales, aunque no se podía descartar la existencia de fenómenos naturales exóticos. El discurso provisional para la comunicación pública se ajustaba con precisión. Los 3 atlas muestran propiedades difíciles de justificar con procesos naturales conocidos en la actualidad. Aunque no se puede rechazar la hipótesis de orígenes artificiales, se requieren más observaciones y estudios para llegar a veredictos concluyentes. Aún así, esta redacción cautelosa implicaba consecuencias profundas. Por primera vez en la historia humana, la comunidad científica valoraba en serio la chance de haber topado con tecnología de otra civilización. La carga de la demostración era inmensa, pero el posible hallazgo merecía la indagación más exhaustiva que la humanidad pudiera emprender. El filo entre prueba y pareidolia se mantenía afilado, pero con cada nuevo escrutinio, cada validación autónoma, cada intento fallido de refutar las anomalías, el equilibrio se inclinaba gradualmente hacia una resolución que transformaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra posición en el cosmos. Parte 10. El contenido, la forma y el sentido del mensaje se desplegaban. Lo que los 3 atlas intentaban transmitir se hizo evidente solo tras meses de análisis meticuloso, y el mensaje era tanto más intrincado como más utilitario de lo que nadie anticipaba. La comunicación no era un saludo ni una declaración filosófica. Se trataba de un manual de instrucciones. La doctora Yuki Tanaka, del Instituto Tecnológico de Tokio, dirigía el equipo internacional de descifrado. Su experiencia en teoría de la información y procesamiento de señales la capacitaba de forma singular para abordar la estructura estratificada de las emisiones de los visitantes. Lo que al principio parecía secuencias simples de números primos, se reveló como cabeceras para paquetes de datos más elaborados. Cada uno se apoyaba en los conceptos matemáticos sentados en transmisiones previas. La primera capa era la base matemática, que fijaba ideas compartidas para habilitar una comunicación más avanzada. Los números primos evolucionaban hacia relaciones algebraicas y luego hacia principios geométricos. El visitante nos instruía en su lengua matemática antes de pasar a ideas más complejas.
La segunda capa incorporaba constantes físicas, la constante de estructura fina, la constante de Planck, la velocidad de la luz. Pero no eran meras validaciones de saberes universales. Se presentaban con una exactitud que superaba las mediciones humanas actuales, lo que indicaba que nuestros visitantes contaban con un conocimiento más preciso de la física fundamental. La tercera capa era donde el mensaje cobraba verdadero interés. El visitante empezaba a enviar lo que solo podía calificarse como especificaciones técnicas, guías detalladas para erigir un faro de radio con prestaciones muy por encima de la tecnología humana vigente. Las especificaciones destacaban por su elegancia al considerar las limitaciones humanas. En lugar de partir de recursos ilimitados o materiales avanzados, el diseño empleaba tecnologías que la Tierra del siglo XXI podía desarrollar con razonable esfuerzo. El faro demandaría un gran conjunto de emisores coordinados con precisión, pero los elementos individuales estaban al alcance de la ingeniería humana. Aún más asombroso, el diseño incorporaba optimizaciones para el periodo de rotación específico de la Tierra y las particularidades de su campo magnético. No era una plantilla genérica, estaba optimizado para nuestro mundo, lo que indicaba que los visitantes habían investigado a fondo las características de la Tierra antes de establecer contacto. La cuarta capa albergaba lo que la doctora Sarah Kim, de la MIT, denominó el mapa de red, una explicación de cómo el faro propuesto se conectaría con un sistema de comunicaciones aparentemente extendido por toda la galaxia. El diagrama mostraba nodos de relevo ubicados en puntos clave del espacio local. Cada uno se describía mediante coordenadas astronómicas exactas. Algunas de estas coordenadas coincidían con estrellas conocidas. Otras señalaban zonas vacías del cosmos, donde los efectos de lentes gravitacionales podrían concentrar y potenciar señales a través de distancias interestelares. El visitante delineaba una red de comunicaciones que aprovechaba la estructura misma de la galaxia como base. La carga ética integrada en las especificaciones técnicas mostraba un profundo conocimiento de mundos biológicos. El mensaje incorporaba símbolos y nociones que aludían claramente a sistemas vivos, entornos planetarios y lo que solo se podía entender como normas de preservación. Incluía advertencias implícitas sobre preservar la quietud electromagnética cerca de superficies biológicas y recomendaciones para situar emisores potentes lejos de planetas habitados. El propio sistema de codificación representaba una obra maestra de la teoría de la información. Cada paquete de datos contaba con diversas capas de corrección de errores, garantizando que el mensaje se pudiera reconstruir incluso si se perdían o dañaban secciones amplias. Un andamiaje temporal permitía montar la transmisión de forma adecuada a pesar de interrupciones, desplazamientos Doppler y la visibilidad esporádica del emisor en movimiento. Marcadores explícitos señalaban el orden de bits, las unidades dimensionales y los sistemas de coordenadas, evitando las confusiones que podrían surgir al intentar dialogar entre especies con tradiciones matemáticas distintas. El mensaje estaba concebido para que cualquier inteligencia capaz de detectarlo lo descifrara, independientemente de su trayectoria tecnológica particular. Sin embargo, lo más fascinante era lo que el mensaje omitía. No había mensajes personales, ni elementos culturales, ni intentos de charla informal o debate filosófico. La comunicación de los visitantes era enteramente práctica, un manual técnico para integrarse en lo que parecía una red interestelar de comunicaciones ya consolidada. Las repercusiones eran abrumadoras. La humanidad no solo recibía su primer mensaje de otra civilización, nos estaban invitando a formar parte de una comunidad de inteligencias que había funcionado a lo largo de la galaxia durante un tiempo indefinido. La implicación pública en el proceso de descifrado había resultado inestimable. Plataformas de ciencia ciudadana permitieron que miles de voluntarios aportaran a diversos aspectos del examen. Tareas de reconocimiento de patrones se distribuyeron entre estudiantes de aulas en todo el planeta. Ese trabajo conjunto suponía el reto intelectual más amplio y coordinado en la historia de la humanidad. Traducciones convergentes surgieron cuando equipos independientes coincidieron en interpretaciones parecidas de secciones cruciales del mensaje. Esta duplicidad generaba seguridad en que el descifrado avanzaba con precisión, a pesar del carácter sin precedentes de la comunicación. La demostración de comunicaciones ópticas en el espacio profundo, integrada en la misión Psyche, había aportado experiencia vital en intercambios de datos de alto ancho de banda a través de distancias interplanetarias.
Esas lecciones inspiraron hipótesis sobre cómo el visitante podría prolongar la interacción más allá de señales de radio básicas hacia un intercambio de información más complejo. Pero tal vez el elemento más relevante del mensaje radicaba en su plazo implícito. Las especificaciones técnicas del faro incluían coordenadas temporales, exigencias precisas de cronometraje para la activación inicial y la sincronización con la red mayor. Si la humanidad deseaba integrarse en la comunidad galáctica, contábamos con un periodo restringido para erigir y poner en marcha nuestro nodo. El momento de decisión se acercaba a gran velocidad. El visitante nos había suministrado indicaciones detalladas para edificar nuestro propio sistema de comunicaciones interestelares. La tecnología resultaba exigente, pero factible. La interrogante era si la humanidad estaba preparada para declarar su existencia a cualesquiera civilizaciones que pudieran estar atentas en la galaxia. Construir el faro sería un paso irrevocable. Una vez encendido, la participación de la Tierra en la red galáctica sería duradera y detectable por cualquier inteligencia que vigilara los canales de comunicación. Ya no seríamos un planeta aislado gritando en la oscuridad. Nos convertiríamos en parte de algo inmenso, antiquísimo y totalmente más allá de nuestra comprensión actual. La elección, en esencia, era sencilla: quedarnos solos o sumarnos a la conversación que había transcurrido entre las estrellas desde antes del inicio de la civilización humana. Parte 11. Efectos de segundo orden, tecnología, ley y poder. El instante en que la humanidad empezó a plantearse en serio la construcción de un faro interestelar, todo varió. No solo nuestra tecnología, sino nuestra política, nuestra economía y nuestra noción de qué significa ser humano. En los equipos de ingeniería de todo el mundo iniciaron prototipos acelerados de las tecnologías detalladas en el mensaje de Atlas. Las especificaciones del faro ampliaban los límites de la fabricación humana, aunque sin sobrepasarlos. Materiales ultra delgados, diseñados con precisión a escala nanométrica, constituirían los componentes principales de transmisión. Osciladores de bajo ruido, sincronizados con estándares de frecuencia atómica, suministrarían las referencias estables esenciales para la comunicación a escala galáctica. El reto más exigente radicaba en la coordinación. El faro se compondría de miles de emisores individuales repartidos por cientos de kilómetros, todos funcionando en sincronía absoluta. La exactitud temporal demandada, con precisión de nanosegundos a lo largo de distancias interplanetarias, requería progresos en cronometraje cuántico y sistemas de control distribuidos. Los sistemas híbridos de radar láser cooperativos surgieron como una tecnología clave. Al fusionar emisiones de radio con pulsos ópticos cronometrados con exactitud, el faro podría cumplir los requisitos de ancho de banda y potencia indicados en las directrices de los visitantes. Este enfoque bimodal también ofrecía redundancia. Si un sistema fallaba, el otro podría sostener la conexión. Sin embargo, cada avance en la tecnología del faro implicaba aplicaciones de doble uso. Los mismos sistemas de temporización precisa para la comunicación interestelar podrían dirigir misiles balísticos intercontinentales con una exactitud sin precedentes. Los arreglos de transmisores de alta potencia podrían interferir potencialmente con satélites o incluso actuar como armas de energía dirigida. Defensores de la defensa planetaria abogaban por protocolos de transparencia que permitieran el monitoreo internacional de la construcción y operación del faro. La tecnología resultaba demasiado potente para desarrollarla en secreto. Cualquier nación u organización que construyera sistemas de comunicación interestelar debería someterse a inspecciones y procedimientos de verificación. Los marcos legales luchaban por adaptarse a la realidad tecnológica. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 regulaba las actividades espaciales, pero no mencionaba la comunicación con civilizaciones alienígenas. La Convención de Responsabilidad de 1962 abordaba daños causados por objetos espaciales, pero no podía prever disputas sobre derechos de mensajería interestelar. La legislación modelo empezó a surgir de académicos legales de todo el mundo. Tratados de gobernanza de contacto propuestos para adopción a través de las Naciones Unidas establecerían protocolos internacionales para la comunicación extraterrestre. Estos marcos tomaban prestado en gran medida de acuerdos existentes de control de armas y protección ambiental, pero se adaptaban a los desafíos únicos de la diplomacia interestelar. La cuestión de quién habla en nombre de la Tierra trascendía lo filosófico.
Con las especificaciones del faro de los visitantes en mano, diversas naciones y organizaciones comenzaron a reclamar autoridad para construir y operar el nodo de la humanidad en la red galáctica. La NASA propuso un consorcio internacional similar a la Asociación de la Estación Espacial Internacional. China anunció planes para un sistema de faro independiente. Empresas privadas presentaron sus propias propuestas, argumentando que la competencia comercial aceleraría el desarrollo. Los derechos de datos emergieron como un tema crítico. ¿Serían las transmisiones del faro información pública accesible para toda la humanidad? ¿O las naciones y organizaciones que lo construyeran controlarían el acceso a la comunicación interestelar? El precedente establecido con el primer faro de la Tierra probablemente determinaría la gobernanza de las comunicaciones para generaciones. Las implicaciones económicas se extendieron por todos los sectores. Los elementos de tierras raras necesarios para la construcción del faro provocaron picos en los precios de las materias primas que duraron meses. El litio, ya vital para la tecnología de baterías, se volvió aún más estratégico al darse cuenta los ingenieros de su relevancia para los estándares de frecuencia cuántica. Pero el cambio económico más profundo fue psicológico. Los horizontes de inversión se ampliaron de trimestres y años a décadas y siglos. Las compañías empezaron a planificar oportunidades de mercado que podrían no materializarse hasta que sus bisnietos tomaran decisiones empresariales. La perspectiva cósmica transformó radicalmente la forma en que los humanos concebían el tiempo y el valor. Los mercados de criptomonedas generaron cientos de monedas galácticas pensadas para el comercio interestelar. La mayoría eran estafas evidentes, pero algunas representaban esfuerzos serios por crear protocolos de comunicación funcionales a través de barreras interespecíficas. Los requisitos matemáticos para mecanismos de consenso galáctico impulsaron la tecnología blockchain hacia direcciones sin precedentes. Instituciones religiosas y filosóficas lidiaron con el estatus cambiante de la humanidad. ¿Seguíamos hechos a imagen de Dios y compartíamos la galaxia con otros seres inteligentes? ¿Se extendían las obligaciones morales a civilizaciones que nunca habíamos conocido, pero que pronto podríamos unirnos? Seminarios teológicos se vieron ofreciendo cursos en astroética y comunicación interespecífica. Los sistemas educativos experimentaron una demanda sin precedentes en programas de física, matemáticas e ingeniería. Estudiantes que jamás habían mostrado interés en asignaturas técnicas, de repente deseaban involucrarse. Comprender la ciencia que subyace en la comunicación interestelar resultó fundamental. Las universidades comunitarias empezaron a impartir cursos sobre el lenguaje de los balizas, explicando los principios básicos para que la gente pudiera sumarse al diálogo cósmico de la humanidad. Las cuestiones ambientales añadieron complejidad al diseño de las balizas. Los sistemas de transmisión demandarían cantidades ingentes de energía eléctrica, posiblemente de varios gigavatios en momentos de máxima actividad. Fue imprescindible optar por fuentes de energía conscientes del carbono para no agravar los problemas climáticos del planeta al mismo tiempo que aspirábamos a las estrellas. Los parques solares y los reactores de fusión obtuvieron inversiones frescas, ya que el movimiento ecologista se unió a los defensores de la comunicación espacial. Los sistemas de transmisión terrestres generaron inquietudes sobre los impactos electromagnéticos en la fauna. Aves, ballenas y otros seres que se orientan mediante el campo magnético de la Tierra podrían verse alterados por las emisiones radiales intensas. Sería necesario elegir emplazamientos con precaución y establecer protocolos de emisión para reducir al mínimo el daño ecológico. La zona de Cis-Luna se convirtió en la frontera más reciente de la humanidad para el avance de las balizas. El lado oculto de la Luna proporcionaba un blindaje natural contra las interferencias terrestres en radio, lo que la hacía perfecta para instalar equipos de recepción delicados. Los asteroides cercanos a la Tierra podrían suministrar materias primas para la edificación, sin incurrir en los costos ambientales de la extracción en nuestro planeta. Los sistemas de gestión del tráfico espacial, ya sobrecargados por el auge de la actividad comercial, se enfrentaron a retos adicionales derivados de la infraestructura de las balizas. Los restos orbitales generados por las obras de construcción podrían poner en riesgo los satélites operativos. Las interferencias en las comunicaciones entre las balizas y las naves espaciales convencionales exigían una coordinación precisa de frecuencias. La colaboración internacional surgió como una necesidad y, al mismo tiempo, como una gran posibilidad. Ninguna nación por sí sola contaba con todos los recursos para erigir rápidamente una baliza. Los proyectos exitosos demandaban el intercambio de tecnologías,
fondos y conocimientos más allá de las fronteras políticas habituales. La baliza actuó como un impulsor para ese tipo de cooperación global que había resultado esquiva en problemas puramente terrestres. Sin embargo, la colaboración entrañaba peligros. Los sistemas compartidos de balizas requerirían estructuras de gobierno capaces de resistir cambios políticos y conflictos internacionales. ¿Qué ocurriría si las naciones implicadas discrepaban sobre el contenido de los mensajes o las prioridades de emisión? ¿Cómo solventaría la humanidad las disputas cuando las repercusiones pudieran influir en nuestra posición en una comunidad galáctica? Los marcos institucionales creados para la gestión de las balizas probablemente moldearían el enfoque humano al desarrollo espacial durante siglos. Los precedentes fijados, como la transparencia frente al secretismo, la competencia versus la colaboración, los intereses nacionales frente a los de la especie, repercutirían en todo, desde la minería de asteroides hasta la exploración interestelar. Con los plazos de construcción acortándose y las fechas de lanzamiento aproximándose, la humanidad se vio transformándose no solo en su tecnología, sino en su propia esencia. Ya no éramos una especie aislada gritando al vacío. Nos estábamos preparando para integrarnos en una civilización que abarcaba la galaxia, cuyo alcance real apenas empezábamos a captar. Las implicaciones trascendían con creces la baliza en sí. Cada ámbito de la sociedad humana, desde la educación y la economía hasta la gobernanza y la filosofía, se estaba adaptando a la certeza de que compartíamos el universo con inteligencias cuyas aptitudes podrían eclipsar las nuestras. Los efectos secundarios del contacto estaban remodelando la civilización misma. Parte 12. Tras el eco, ¿quiénes elegimos ser? 2 años después del primer intercambio radial con 3 Atlas, la humanidad se hallaba en una encrucijada que definiría a nuestra especie por milenios venideros. El visitante había abandonado nuestro sistema solar a principios de 2027, acelerando por su trayectoria hiperbólica hacia destinos ignotos, pero su mensaje perduraba, codificado en nuestras bases de datos y en nuestra memoria colectiva, como un plano para unirnos a una comunidad galáctica que jamás habíamos soñado que existiera. La decisión ante nosotros parecía engañosamente sencilla: erigir la baliza o guardar silencio. No obstante, las consecuencias de cada opción permeaban todos los rincones de la civilización humana. 3 escenarios principales dominaban los debates políticos en las capitales mundiales y las instituciones académicas. El camino conservador proponía sostener puestos de escucha y potenciar nuestras capacidades pasivas de SETI, pero evadir cualquier transmisión activa que pudiera atraer atenciones indeseadas. Sus defensores sostenían que precisábamos de décadas o siglos para comprender mejor la comunidad galáctica antes de proclamar nuestra existencia. Mejor observar en silencio, indagando sobre nuestros posibles vecinos antes de desvelar nuestra ubicación y potenciales. Este enfoque tenía un atractivo evidente: era seguro, reversible y permitía a la humanidad progresar a su propio ritmo. Podríamos seguir perfeccionando nuestra tecnología, expandiéndonos por el sistema solar y consolidando las bases económicas y sociales necesarias para interactuar con civilizaciones más avanzadas como iguales, no como suplicantes. Pero los críticos destacaban los costos del aislamiento. Las especificaciones de la baliza suministradas por 3 Atlas representan tecnología avanzada por siglos en comparación con el progreso humano. Rechazar el contacto podría posponer nuestro avance de forma indefinida, dejándonos rezagados para siempre ante civilizaciones que ya llevaban milenios en comunicación. La opción de participación sugería erigir un sistema de balizas modesto y rigurosamente supervisado, que se pudiera encender o apagar según las deliberaciones colectivas de la humanidad. Esta vía intermedia demostraría nuestra aptitud para integrarnos en la red galáctica sin obligarnos de inmediato a una implicación activa. Los retos técnicos eran notables, aunque factibles. Un conjunto disperso de emisoras, sincronizadas mediante sistemas de cronometraje cuántico y ubicadas en el espacio para eludir cualquier impacto en la biosfera terrestre. La baliza funcionaría al principio con potencias mínimas, revelando nuestra existencia sin saturar los nodos de comunicación cercanos, con emisiones inexpertas. Estructuras de gobierno garantizarían que ninguna nación o entidad dominara la voz de la humanidad en los asuntos galácticos. El contenido de los mensajes exigiría aprobación global a través de marcos ampliados de la ONU. Los calendarios de emisión equilibrarían la indagación científica con una prudencia diplomática. La ruta ambiciosa demandaba un compromiso total con la comunicación interestelar en una década.
Sus defensores sostenían que las especificaciones de la baliza de los visitantes incorporaban requisitos de coordinación sensibles al tiempo. Si la humanidad aspiraba a unirse eficazmente a la red galáctica, debíamos actuar con rapidez mientras el mensaje de los visitantes siguiera vigente y pertinente. Este método prometía un progreso tecnológico veloz y acceso instantáneo a los saberes que la comunidad galáctica estuviera dispuesta a ofrecer. La intervención temprana en la comunicación interestelar podría otorgar a la humanidad ventajas científicas y tecnológicas para resolver nuestros dilemas más urgentes, como el cambio climático, el agotamiento de recursos o las dificultades para expandirnos más allá de la Tierra. Sin embargo, los peligros eran colosales. Una participación plena en la comunicación galáctica haría de la Tierra un objetivo permanente para cualquier inteligencia que vigilara la red. Nos ataríamos a vínculos y deberes que no comprendemos del todo. Retirarse de la red tras ingresar podría resultar inviable o acarrear repercusiones graves. El debate superaba las fronteras políticas habituales. Ecologistas progresistas se alinearon con estrategas militares conservadores en preferir el enfoque precavido. Tecnólogos libertarios se unieron a diplomáticos internacionales para respaldar un compromiso pausado. La visión cósmica había desbaratado las categorías políticas tradicionales. La opinión pública se mantenía polarizada pero implicada. Las encuestas revelaban de manera constante un apoyo mayoritario a alguna forma de construcción de balizas, aunque con diferencias notables según las propuestas concretas y los plazos de ejecución. La alternativa más aceptada fusionaba aspectos de los tres escenarios, levantando la capacidad de balizas con celeridad, pero activándola de modo progresivo con amplias protecciones y supervisión internacional. El proyecto Galileo, ideado inicialmente para buscar indicios de tecnología extraterrestre, se transformó en un programa permanente de detección y examen de firmas tecnológicas. Su misión ampliada abarcaba el seguimiento de visitantes interestelares adicionales, el análisis de las especificaciones de balizas suministradas por TRES y Atlas y el cultivo de la base científica para escenarios futuros de contacto. Los mecanismos de financiación surgieron de fuentes insospechadas. Multimillonarios de la tecnología, que antes se centraban en empresas orbitales terrestres, redirigieron sus fondos hacia la comunicación interestelar. Países que jamás habían intervenido en programas espaciales empezaron a aportar a consorcios de desarrollo de balizas. La naturaleza distribuida de la tecnología necesaria permitía a naciones menores contribuir de forma relevante mediante fabricación especializada o investigación. Los marcos legales siguieron mutando vía negociaciones internacionales. Las limitaciones del Tratado del Espacio Exterior sobre la apropiación nacional de cuerpos celestes se ampliaron para abarcar nodos de comunicación interestelar. Nuevos protocolos regulaban el reparto de tecnología alienígena y la distribución de beneficios derivados de la participación galáctica. La cuestión de la custodia institucional se volvió esencial. Sistemas de balizas concebidos para durar siglos demandaban estructuras de gobierno capaces de resistir cambios políticos, crisis económicas y mutaciones sociales. El antecedente de preservar la continuidad intergeneracional decidiría si la humanidad podía ser un socio fiable en cualquier comunidad galáctica. Los preparativos científicos se aceleraron con independencia de las resoluciones políticas. Telescopios de radio prosiguieron rastreando visitantes extra y esforzándose por captar la red galáctica más amplia descrita en el mensaje de TRES Atlas. Experimentos de lentes gravitacionales verificaban si las líneas focales estelares podían realmente potenciar señales a través de distancias interestelares, tal como indicaban las especificaciones de los visitantes. Componentes prototipo de balizas se sometieron a pruebas en órbita terrestre y en los puntos de Lagrange lunares. Los retos técnicos cedían ante el ingenio humano, aunque el cronograma de ingeniería seguía siendo abrumador. Lograr la capacidad completa del faro demandaría al menos una década de desarrollo intensivo, o tal vez más. Surgieron sistemas de apoyo psicológico para asistir a personas y comunidades en su adaptación a la perspectiva cósmica. El asesoramiento sobre contacto se convirtió en una especialidad reconocida, ayudando a la gente a asimilar la idea de que la humanidad formaba parte de una civilización galáctica mayor. Grupos de apoyo brotaron de forma espontánea, uniendo a individuos que batallaban por hallar sentido y propósito en un universo de pronto inmenso. Los planes educativos se transformaron para capacitar a los alumnos ante un porvenir que podría abarcar comunicaciones interestelares habituales.
Los niños que alcanzarían la madurez en los años 30 y 40 del siglo XXI empezaron a estudiar matemáticas y física con la noción clara de que podrían emplear esas disciplinas para dialogar con inteligencias alienígenas. La brecha generacional resultaba evidente. Los adultos mayores solían lidiar con dificultad ante las consecuencias del contacto. En cambio, los jóvenes se ajustaban con rapidez a la noción de ciudadanía galáctica, y los niños parecían casi indiferentes ante la revelación de que existían otras mentes, como si lo hubieran intuido siempre y solo aguardaran a que los mayores lo asimilaran. A medida que avanzaba la década, la opción de la humanidad se concretó en torno a una cuestión esencial de identidad. ¿Éramos exploradores o guardianes? ¿Nos definíamos por nuestra osadía para adentrarnos en lo ignoto o por nuestra dedicación a salvaguardar lo ya conquistado? La respuesta, al llegar, encarnaba ambas tendencias. La humanidad erigiría el faro, pero con prudencia. Nos integraríamos en la comunidad galáctica, pero bajo condiciones que resguardaran nuestra independencia y custodiaran nuestro planeta natal. Ese equilibrio no contentaba ni a los más audaces ni a los más precavidos, pero expresaba un acuerdo colectivo de la especie sobre el ser que ansiábamos ser. El firmamento nocturno había mudado su aspecto. Aquellos puntos luminosos que antaño parecieran remotos y estériles se mostraban ahora como posibles moradas de inteligencias cuyos signals podrían estar en camino hacia la Tierra a la velocidad de la luz. El cosmos se había convertido en un vecindario, inmenso más allá de toda comprensión, pero ya no desolado. Al final, quizás ese fuera el mayor obsequio de Three Atlas. No la tecnología para unirse a una civilización galáctica, sino la certeza de que nunca habíamos estado solos. En algún lugar entre las estrellas, otras conciencias se interrogaban por idénticos dilemas, confrontaban similares obstáculos y se tendían hacia las mismas luces lejanas que habían avivado los anhelos humanos desde que alzamos la vista asombrados por primera vez. La charla que inició con la filtración accidental de radio de la humanidad y prosiguió con la respuesta meticulosamente elaborada de Three Eye Atlas estaba lejos de concluir. De hecho, apenas arrancaba. La verdadera incógnita no era si nos uniríamos a la comunidad galáctica, sino qué clase de vecinos optaríamos por ser. Mientras el primer faro interestelar de la Tierra se activaba para su prueba inicial de transmisión, un tono portador sereno ascendía a través de frecuencias de números primos. Las primeras palabras intencionales de nuestra especie en un diálogo que nos había estado aguardando mucho antes de que aprendiéramos a